Buenas noches, compañeros. Ahora sí, igual que le hemos estado haciendo esta materia, compañeros, normalmente nos piden que nos esperemos 5 minutitos, pero por la extensión de la materia estoy empezándolo a las 9 nada más por esta cuestión que sí los temas son muy amplios y trato de abarcar lo más que pueda. Igual ya saben que si tienen alguna duda, pues me interrumpen o levantan la manita y ya les paso la, el mando, por así decirlo, ¿sale? Entonces, igual les voy a proyectar pantalla para que vean las diapositivas. Ya saben que no las leo, pero nada más es para que ustedes tengan una referencia de lo que estoy hablando y ya saben que las imágenes se las mando eh, una vez que termina la clase, porque hay a lo mejor en alguna que otra les puse mucho texto, pero no es para yo leerlo, sino simplemente es para que ustedes cuando tengan tiempo tengan una información extra de la que ya tienen en plataforma y en la biblioteca virtual, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy, o las teorías que esta semana les marcaba en plataforma son dos, ¿ok? Una es que parece trabalenguas, el asociacionismo, ¿sí? El asociacionismo. Y la otra es el conductismo. El conductismo tiene diferentes nombres, por así decirlo. Lo puedes llamar teoría biologista, lo puedes llamar conductismo, lo puedes llamar hasta reflexología, no la de los pies para que no lo vayan a confundir, pero recibe todos esos nombres el conductismo. No se me graba este tema. Ah, miren, curiosamente este tema es bueno, el que yo considero más sencillo. Quizá el asociacionismo sí es un poquito más complejo porque, digámoslo así, en lo personal, 100% es lo que considero psicología. El conductismo también, obviamente, psicología, y de hecho sería la psicología más científica de todas las teorías que van a ver, pero es muchísimo más sencillo. De hecho, el conductismo de seguro, ustedes lo aplican nada más que probablemente no están conscientes que lo apliquen, y especialmente ustedes las mujeres. Pero ahorita vamos a verlo, pero van a ver que está relativamente sencillo el tema, ¿no? A lo mejor si no lo llevamos muy enfocado al tema de medicina, al conductismo, y si lo llevamos muy al tema de lo científico, sí, o sea, si nos ponemos muy técnicos, sí, el conductismo puede ser algo un poquito pesado si no lo llevamos exclusivamente al terreno de lo estadístico, de lo biológico, pudiera ser, ¿no? Yo aquí lo que voy a tratar justamente en la mañana estudiando clases en ciencias forenses, lo que voy a tratar aquí con ustedes es a mí todo, y siempre se lo comento a los alumnos, sí, la parte biológica es muy importante. De hecho, los problemas del ser humano, no me acuerdo si ya se los había dicho alguna vez, los problemas del ser humano psicológicamente empiezan, y por ahí lo comentaba el compañero, ay, se me va su nombre, el compañero, perdóneme, por aquí déjame buscar. Em, Ay, ahorita no lo ubico. Un compañero que es médico, discúlpeme por favor, que se me va ahorita su nombre diario. Hay veces que hasta te menciono en clase, fíjate, en otros lugares, de que estás, Jaime, que está estudiando, o perdón, que es médico ya, discúlpame. A veces hasta él ya trascendió en mis clases porque a veces hasta lo menciono. Eh, Trato de darles la visión de la psicología, ¿no? Desde estas cuestiones. Exacto, Jaime, es Jaime el que me está refiriendo. Entonces, pues vamos a ir viendo, ¿no? Primero vamos empezando con la cuestión del asocianismo. Sí, me recuerdan tu nombre, Jaime, que ya se me andaba olvidando. Fíjate que te menciono a veces en clase y ahorita que te necesitaba mencionar, se me olvida tu nombre, el colmo del maestro. Entonces, les repito, primero vamos a ver el asociacionismo. Es que soy muy entonces, probablemente. Entonces,
bien, no, para ya no hacerme bolas. Digamos que el padre del asociacionismo, discúlpenme, es digámoslo técnicamente, así, recuerdan que cuando les dije el padre de la psicología, y creo que fue Verónica la que me dijo, maestro, yo en la lectura decía William Wundt, de la psicología científica sí, pero de la psicología como tal, algunas personas te dirán que Aristóteles es el padre de la psicología. En lo personal, yo considero que Sócrates es el padre de la psicología, porque técnicamente él es el que desarrolla el método que se utiliza en la psicoterapia, que es la mayéutica. Entonces, acá en este caso, el padre, digámoslo así, del asociacionismo sería, si lo queremos ver desde en lo general, sería Aristóteles. Si lo quieren ya ver técnicamente, sería John Locke, inglés o británico para ser más exacto, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo el inglés que el británico. Entonces, técnicamente John Locke es británico, ¿sale? Surge John Locke en la época de más o menos en la Ilustración, como un gran pensador. De hecho, hay una gran corriente de pensamiento. Surge John Locke, surge Adam Smith, por ejemplo, el padre de la economía, que les recomiendo mucho que se lean a Adam Smith, porque Adam Smith es el padre de la economía, pero te enseña estas cuestiones, fue el inventor, por así decirlo, del concepto de ley de oferta y demanda. Y John Locke, él es el creador, por así decirlo, ya del asociacionismo como nombre, ¿sí? Pero para tú entender el asociacionismo, primero debes entender la filosofía de Aristóteles, porque las bases de es Aristóteles. De hecho, aquí les puse esta imagen que recorté, este texto que más bien recorté y se los puse ahí para que ustedes lo tengan de referencia, ¿no? Entonces, el asociacionismo no es otra cosa más que la corriente de la psicología, y tengan mucho cuidado, siempre que investiguen cosas, sean muy, ¿cómo les puedo decir? Muy exactos. ¿Por qué? Asociacionismo hay en diferentes ciencias, ¿ok? El concepto. Aquí vamos a hablar del asociacionismo en psicología como una corriente de la psicología, ¿ok? Porque ustedes si nada más le ponen así en internet, les pueden salir cosas de otros temas y se pueden llegar a confundir, decir, ¿y esto que estoy leyendo, pues, qué tiene que ver con psicología, ¿no? Entonces, es muy importante relacionar lo que estamos hablando aquí de asociacionismo en psicología, ¿no? Nace en la Gran Bretaña, pero su real origen o las bases de es de la filosofía de Aristóteles, ¿ok? Por ahí creo que ustedes llevaron una materia que se llamaba, no sé si se llama antropología filosófica aquí con ustedes, pero tiene que ver con filosofía. Espero que les hayan hablado de Sócrates, Platón y Aristóteles. Si no, aquí vamos a hablar un poquito de Aristóteles. Aristóteles es el creador de la corriente filosófica que llamamos empirismo, ¿ok? Lo empírico. Aristóteles, recuerden que fue alumno de Platón. Platón creó la filosofía idealista, ¿ok? Entonces, Platón te decía que la idea estaba antes que cualquier otra cosa, ¿ok? Esto es importante ponerlos en contexto. Espero no revolverlos mucho. Ahorita les vuelvo a compartir esto para más o menos ver si me preguntan algo, pues si no, luego me hago bolas y me distraigo. Entonces, Platón crea el idealismo, ¿ok? Como corriente filosófica. eh, es maestro de Platón digo, perdón, es maestro de Aristóteles, discúlpenme, Platón maestro de Aristóteles, y Aristóteles crea la corriente filosófica que llamamos empirismo. La de Platón lo que te dice es que la idea es lo más importante y es lo primero que surge en el ser humano. Llevaría mucho tiempo explicarlo, ¿no? Pero en pocas palabras va a sonar medio pachicón, yo lo sé, estoy bien, compañeros, no tomé ni nada, pero Platón lo que te dice es que, por ejemplo, déjenme ver qué tengo por aquí, eh, este pedazo de rollo que ustedes ven aquí, Platón te diría que el rollo tú ya lo conoces, ¿sí? Conocer en filosofía
o bueno, para antes de empezar y que ustedes entiendan muy, muy bien el asociacionismo, primero deben tener la base de que en filosofía hay tres planos de conocimiento, ¿ok? Uno es más profundo que otro. El primer plano es el conocimiento, el segundo es el reconocimiento y el tercero es la sabiduría, que es el plano más profundo de conocimiento, ¿ok? El primero, que es el conocimiento, es cuando tú ves algo por primera vez. Ok, entonces, por ejemplo, imaginen o recuerden, mejor dicho, no imaginen, recuerden cuando les di clase por primera vez y prendí la cámara, todos ustedes me vieron por primera vez ese día, ¿no? Entonces, ese día ustedes me conocieron. Al siguiente jueves, después de ese primer día, ustedes lo que estaban haciendo era reconocerme. Reconocerlo vamos a definir como cuando tú vuelves a ver algo que ya habías conocido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el conocimiento solamente se da una vez. Esto con lo que yo les estoy con lo que estamos definiendo filosóficamente, es decir, porque tú vas a ver las cosas por primera vez solamente una vez, es decir, esa primera, porque ya todo lo demás que tú hagas va a ser puro reconocimiento. Es decir, por ejemplo, piensen en algo que hayan visto aquí en la escuela, que nunca lo hayan visto, nunca lo hayan leído, cuando se los explicaba su maestro o yo, dependiendo lo que sea, otro maestro o yo, ustedes cuando escucharon eso, fue la primera vez, ahí están conociendo esa teoría, ¿ok? Cuando después llega otro maestro y te vuelve a mencionar cosas de esa teoría en otra materia, tú ahí lo que estás haciendo es reconocer, es decir, algo que yo ya vi por primera vez, lo vuelvo a ver. Y entonces a eso llamamos reconocer, ¿ok? Pero el plano más profundo de conocimiento es la sabiduría, que es, eh, para tú llegar a ese plano necesitas preguntar. ¿Ok? Normalmente los filósofos te dicen que la mayoría de personas se quedan en esos planos superficiales, en el conocer y en el reconocer, pero que muy pocos llegan a ser sabios. ¿Ok? Y esto va a ser muy importante, sobre todo, para como las planeaciones de clase se nos dijo cómo eran, pero en clase lo pusimos en pie. Ajá, entonces, no llega a ser sabio, solo puede aspirar a ser filósofo, exactamente. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ojo, muy importante esta cuestión, ¿no? Sabio no es el que tiene mucha edad, ¿sí? Y esto va a ser muy importante, sobre todo en el empirismo. El sabio no es el que tiene mucha edad, ¿sí? Normalmente nosotros coloquialmente decimos, ah, es que ese señor es muy sabio porque ya tiene 70 años. Probablemente no, ¿sí? La edad no te da la sabiduría, ¿sí? Ese es un error, digámoslo así, conceptual que se tiene en la sociedad, pensar que porque tienes cierta edad vas a tener sabiduría. Puede que sí, pero muchas veces no es así porque lo que te da la sabiduría son las experiencias, ¿sí? Entonces, si tú te la pasas encerrado en tu cuarto, en tu casita, etcétera, pues no vas a tener experiencias y entonces eso no te va a llevar a esa profundidad, ¿no? Pero ahora viene algo muy importante. Para tú llegar a ser sabio, digámoslo entre comillas, eh, hay que preguntar. O sea, la pregunta es más importante que la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que busco con ustedes, no solamente con ustedes, sino en todas mis clases a todo nivel, nada más doy preparatoria universidad, nunca voy a dar secundario, primario, ese tipo de cosas no me gusta, pero sobre todo en preparatoria y en universidad, yo lo que busco es que de mi clase salgas con más preguntas que con respuestas, porque la pregunta es la que te va a llevar a la verdadera sabiduría, ¿sí? No tanto la respuesta, ¿sí? Obviamente, si ustedes me traen un mercadólogo o alguien de ciencias exactas, me va a estar mentando la madre. Yo lo sé, ¿sí? Va a decir, ¿cómo que no le... Bueno, así es aquí en las ciencias sociales, ¿sí? La verdadera, perdón, la pregunta es la que te lleva a la sabiduría, no la respuesta, porque si yo te doy puras respuestas, lo que estoy haciendo es adoctrinándote, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es que tú generes pensamiento, ¿sale? ¿Y cómo se genera el pensamiento? A través de la pregunta,
¿sale? Entonces, esto va a ser muy, muy importante que ustedes lo tengan. Los famosos charlatanes, los famosos sofistas, tú los rompes, ¿sí? El adoctrinamiento, tú lo rompes, al sofista tú lo rompes con la pregunta. En el momento que tú haces una pregunta, ahí es donde empieza el verdadero conocimiento, donde empieza el verdadero aprendizaje, ¿sí? Donde tú preguntas, no, o sea, ojo, no solamente que le preguntes al maestro, me refiero. Tú puedes, si quieres, no preguntártele a tu maestro, pero tú te haces preguntas y ahí es donde empieza el verdadero conocimiento. O sea, por ejemplo, estábamos viendo la semana pasada a Freud, que tú te preguntes genuinamente, bueno, ¿por qué lo critican? Decían que consumía cocaína, le dicen cocainómano, entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué hay de verdad en eso? ¿Qué tiene que ver que si consumía cocaína o no? ¿En algo cambia su pensamiento? O sea, profundizar, ¿no? ¿Por qué tantas críticas a esa teoría? ¿Por qué dicen que, por ejemplo, la psicología no es una ciencia? ¿Sí? Obviamente, y esto es muy importante, la psicología en sí es una ciencia, la psicoterapia, yo sí les puedo decir, la psicoterapia no es una ciencia. Quizá cuando veamos el conductismo les diré, esto sí es ciencia, pero las demás psicoterapias no son ciencia, son una disciplina. De hecho, las ciencias sociales, la gran mayoría, son disciplinas, no son ciencias. Y tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Porque luego está muy sobrevalorado este concepto de ciencia. O sea, se piensa erróneamente que el único conocimiento válido es lo científico. Y el conocimiento científico lo único que tiene es un método y es el método científico, pero no es la única manera que tenemos de conocer cosas. Ustedes pueden conocer cosas a través de la experiencia y no utilizas el método científico. Entonces, hay diferentes maneras de conocer, ¿sí? No solamente la ciencia. De hecho, hoy en día les puedo decir que ya el término muchas veces está hasta prostituido, ¿no? Porque hay muchos intereses económicos y por ahí la cuestión de la ciencia, pues también ya se llega a utilizar para justificar maneras de pensar que no debería ser así, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? Entonces tenemos conocimiento, reconocimiento y sabiduría, ¿sale? La sabiduría, para llegar a ser sabio hay que preguntar y hay que saber preguntar también, específicamente, y lo podemos relacionar hasta con el conductismo. Cuando tú preguntas, por ejemplo, por qué, el porqué de las cosas, tu cerebro ya tiene en automático la respuesta para el por qué. ¿Sí? Tú ya tienes en automático todas tus respuestas y yo te pregunto por qué estudias, por qué vives, por qué tienes novio, por qué comes, por qué cualquiera, tú ya tienes en automático tus respuestas. Normalmente se te recomienda para que llegues a pensamientos más profundos, y ahorita lo vamos a ver en qué es lo que te dice el asociacionismo, ¿sí? Es el para qué. ¿Sale? O sea, ¿para qué quieres pareja o para qué tienes pareja? ¿Para qué vives? ¿Para qué te levantas todos los días? Eh, ¿Para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? Etcétera, etcétera, ¿no? Esas preguntas con el para qué te llevan a pensar qué es lo que busca el asociacionismo, ¿ok? Esa es la función o ese es, digámoslo así, ¿cómo les puedo decir? El origen del asociacionismo, ¿ok? Entonces, ahora sí, permítanme compartirles. Platón, como bien les digo, perdónenme, Aristóteles, te habla muy bien de la cuestión empírica, es decir, eh, somos lo que hacemos día a día, ¿ok? Es una frase que tenía Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo, y esto se lo estoy leyendo de aquí, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito, es decir, tú quieres llegar a la excelencia, tienes que hacer cosas. Si no haces nada, por sí solo, la excelencia no va a llegar. Puede ser muy bueno en algo, perfecto, pero si tú no eres constante en eso que eres bueno o lo dejas de practicar, pues, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí? Y esta cuestión muy importante de que a diferencia de Platón que decía que éramos alma y cuerpo, alma siempre que ustedes lo escuchen sobre todo en época antigua, se referían a pensamiento, no lo vayan a relacionar con cuestiones religiosas, sino que en filosofía específicamente, sino que se refieren al pensamiento, ¿sí? Acá no.
¿sí? Acá Aristóteles lo que te decía es que el pensamiento va a surgir a través de la acción. O sea, tú haces cosas, ¿sí? Y si ya lo quieren empezar a relacionar también con psicoanálisis, tú haces algo y vas a hacer introspección y el resultado de esa introspección es el pensamiento, ¿sí? Pero para que surja el pensamiento tienes que hacer cosas, ¿sí? Y aquí es una base fundamental de la terapia. Si tú no haces cosas, ¿sí? Si tú no haces cosas, la terapia por sí sola no funciona. ¿Sí? Y esto es muy importante, entenderlo ustedes como psicólogos, y en todos los ámbitos, ¿eh? Si les gusta la psicología clínica, es decir, psicoterapia, si les gusta la psicología educativa, si lo que les interesa es recursos humanos, ¿sí? En cualquier área de la psicología es muy importante entender esto. O sea, si tú no haces cosas, las cosas por sí solas no van a pasar. Esta famosa frase de que el tiempo cura todo, no. O sea, el tiempo por sí solo no cura nada. Si tú no haces cosas, el tiempo puede pasar y vas a seguir igual. Tienes que hacer cosas para que una vez que te pasen cosas, tú puedas hacer este proceso introspectivo y se generen pensamientos, ¿sí? Por eso muy importante yo en esta parte, muchas veces se lo comento al alumno, con ustedes no hay tanto problema. eh, pero que me dicen, oiga, maestro, ¿por qué no nos deja tarea? Le digo, le digo a mis alumnos, yo lo que quiero es de que no me falte esa clase, ¿no? Con eso, le digo, con eso yo soy feliz, no me falte esa clase. Aquí vamos a estar platicando, porque eso es una clase, una clase debe ser una mayéutica, es decir, una plática, tú me preguntas, yo te contesto, yo hago preguntas, te hago caniquear, obviamente te explico ciertas cosas, pero lo que yo quiero es que tú intentes aplicar lo que estamos viendo en la semana a la fiesta que vas a ir el fin de semana o a la reunión que vas a ir el fin de semana o no sé si festejan el cumpleaños de algún familiar, quiero que ahí apliques o analices, interpretes lo que vemos ahí. O sea, no me interesa a mí en lo personal porque esta cuestión, digamos, lo que a mí me gusta mucho el asociacionismo, eh, no me gusta que estés, perdón, que estés ahí en tu fin de semana devorándote libros. Está bien, pero si nomás te devoras el libro y no sales allá afuera a aplicar eso que leíste, ese libro que tú te devoraste, es decir, que te leíste y que te sabes la teoría de memoria y que déjame decirte que no te va a servir de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes que vivir experiencias. ¿Para qué? Para que tú puedas esa cuestión teórica aplicarla. De hecho, así es como definimos el aprendizaje, ¿no? Aprendizaje no es memorizarse cosas. Por ahí alguna vez creo que aquí a alguien le dije, no te memorices las cosas, o sea, más bien trátalas de entender a tu manera para que tú las puedas explicar a tu manera. Por ahí mismo Newton creo que era el que decía, ¿no? La inteligencia es explicar cosas muy complejas de manera sencilla. Ese es el verdadero inteligente, ¿no? El que te tiene la capacidad de explicarte cosas súper, súper complejas de una manera, sencilla, porque de lo contrario pareciera más ego, ¿no? Es decir, te voy a explicar cosas que son muy complicadas y las voy a explicar igualmente complicadas para que vean qué tanto sé yo. Eso es ego, ¿sí? Entonces, realmente lo que nos debería interesar es entender esas cosas complicadas y yo poderlo explicar de manera sencilla. Por aquí, de hecho, creo que me pasó en algunos entregables con ustedes. Me gustaba mucho cómo ustedes ponían y algunos, creo que lo llegaron a verbalizar también, tanto ustedes como en otros salones aquí de la escuela me ha tocado, que me dicen, maestro, yo lo entendí así, y le digo, perfecto, así. Me dice, pero es que no está técnico. Le digo, cuando tú estés en terapia, tu paciente no va a querer que le digas el tecnicismo, de hecho, ni le interesa el tecnicismo. Entonces, si tú lo puedes explicar de una manera sencilla para que los demás lo entiendan muchísimo mejor y con tu estilo. Eso es lo que se busca, ¿sí? Ya si tú quieres andar presumiendo acá con los colegas, psicólogos y todo este rollo para ver quién es más inteligente que el otro, bueno, ya para eso, ahí tendrás tus lugares, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es, Profe, sí, tengo un dígame. comentario.
Sí, adelante. Pero ahí no aplica, como dijo, de los libros resumidos, que alguien llama, ya aparte masticó, pues no es como su idea, no es Eh, así como el original. Digámoslo así, que lo que tú quieres en terapia es ayudar a las personas, ¿ok? Si tú ya dices, ok, voy a dar una clase o algo así, eso ya sería diferente. Aparte, ¿no? Ah, ok. Exactamente, o sea, sí hay que separarlo porque te lo digo así, ¿eh? Al paciente no le interesan los tecnicismos. De hecho, si tú, de hecho, nunca, o sea, una terapia, digámoslo así, correcta, nunca le vas a decir un tecnicismo a un paciente, ¿no? Porque pues no interesa. Yo lo que Sí, quiero es. aparte, pues se le va a ser más complicado no entenderlo. Sí, exactamente, hasta lo puedes llegar a hacer sentir mal. ¿Sabes qué? En algunas ocasiones puede dar, o por ejemplo, estudiantes de psicología, a lo mejor ahí le puedes dentro de la terapia explicar algunas cosas porque ellos te lo pidan, ¿no? Entendiendo que tampoco lo que yo diga es una verdad absoluta y tiene que ser así, a rajatabla, ¿eh? Pero eso es para que ustedes se den una idea. Ahora, en cuestiones del asociacionismo, digamos que aparte de John Locke, también otra persona muy importante es René Descartes, ¿sí? O René Descartes, para los cuates, o René Descartes en francés. René Descartes, que es un filósofo muy importante, él desarrolló su propio método de conocimiento, ¿sí? Y el método de conocimiento que él desarrolló, René Descartes, era la duda metódica. Nada más permítanme proyectárselos para que ustedes más o menos lo ubiquen, un retrato hablado de René Descartes, es este señor, ¿sí? Y su método era el método, digo, perdón, la duda metódica, discúlpenme. Maestro, ¿me puede repetir cómo se llaman los tres conceptos? Ok, es conocimiento, reconocimiento y sabiduría. Ok, son esos tres conceptos. Conocimiento, reconocimiento y sabiduría. Conocer es cuando ves algo por primera vez. Reconocer es volver a ver algo que ya conociste. Y la sabiduría es preguntar. Tú a través de la pregunta llegas a la sabiduría, ¿sí? O buscas llegar a ella, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, René Descartes, y gracias por preguntar, Xochitl, porque sí va a ser importante para entender sobre todo a René Descartes. René Descartes te dice esta cuestión de la duda metódica, ¿sí? La duda como método. O sea, su método era duda de todo. No te fíes de los sentidos porque los sentidos también te engañan, ¿sí? Los sentidos te van a llegar a engañar. Entonces, René Descartes hace una pregunta muy profunda, que es, ¿cómo conoces lo que conoces? ¿Sí? Es una pregunta muy profunda, ¿no? Y que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo es que conocemos lo que conocemos? ¿Sí? Tú me puedes decir, maestro, a través de los sentidos. Y, y no lo sé, ¿sí? O sea, no sé si es una verdad absoluta, ¿no? Que solamente puedo conocer a través de los sentidos, ¿sí? ¿Y qué pasa en otras cosas? Profe, uno ya puede empezar a analizar personas y se puede cómo hacer una hoja de cada persona. Ah, canijo, a ver, ¿me explicas eso bien? O sea, que si tú ya puedes, analizar personas, híjole, no lo sé. O sea, de que puedes, puedes, pero no sé si todavía, lo puedes, o sea, puedes hacerlo, pero digámoslo así, para ejercicio tuyo, no para alguien que te pida, oye, ¿me analizas? Pero si tú quieres empezar, sí, sí lo puedes empezar a hacer. O sea, si no empiezas ahorita, ¿cuándo, no? Yo siempre les digo, porque luego hay alumnos que me dicen, maestro, tal maestro me dijo que no puedo hasta que no tenga maestría a dar psicoterapia. Sí, sí, y entonces, ¿a cuándo vas a empezar? Los más jovencitos, ¿no? Que salen de la prepa y estudian luego en la universidad. Le digo, ¿vas a empezar a qué hora? Cuando tengas 30 años, ¿vas a empezar a terapia? Digo, tengan cuidado con eso. Entonces, sí, o sea, puedes empezar, pero como ejercicio para ti, aplicar lo que uno ve aprendiendo. Sí, o sea, pero para ti, ¿eh? O sea, no ofreciendo algún servicio, no diciéndole a alguien, ah, mira, te voy a... Y acuérdense que hay pasos y de hecho para esto te sirve esto del asociacionismo, ¿no? Específicamente para hacer eso que tú quieres, Katy. Ahorita te explico bien cómo hacerlo, o sea, que tienes que seguir ciertos, pasos, ¿sale? Solo armamos y
pondríamos etiquetas. Lo que pasa es que el psicólogo técnicamente no debemos poner etiquetas, ¿sí? O sea, eso es, digámoslo así, una de las cosas que no hacemos, etiquetar, aunque después Me refiero a parece que, paradójico. ¿Mande, perdón? me refiero a que solo haríamos, es que se me escribió de más, Ah, perdón. solo haríamos y pondríamos etiquetas a las personas, estaríamos etiquetando a todo el mundo. Sí, ándale, ándale, allá. Ahora Eso es sí, lo que quería es poner. bien, Salvador. Sí, perdón. No, totalmente correcto en eso que dices. O sea, en algún momento ustedes cuando empiecen van a cometer ese error. Normalmente es normal, ¿eh? O sea, pero tienes que saber detectar, ¿sabes que aquí estoy poniendo una etiqueta? Esto no hago yo, ¿sí? O sea, no voy a etiquetar a la persona, porque etiquetar a la persona es limitarlo y no queremos hacer eso, o sea, no queremos poner en cajoncitos. Aunque curiosamente después los mismos psicólogos, entre ellos, les encanta etiquetarse. O sea, en lo personal, por ejemplo, me pasa, ¿no? ¿Qué corriente eres? Gestal. Y los psicoanalistas te hacen una cara y dices, bueno, ¿y por qué tengo que a fuerzas etiquetarme en que soy gestal y tengo que ser de determinada manera y tengo que hablar de ciertas cosas? O por ejemplo, eres gestal, no puedes hablar de psicoanálisis. Eres psicoanalista, no puedes hablar ¿Y por qué? Por qué me quieren limitar? O sea, ¿por qué me quieren etiquetar, poner en un frasquito? Y tenga cuidado con esa cuestión, ¿no? Es una crítica que yo hago en lo personal, no tanto a la psicología, sino a las personas que estudian psicología, sobre todo ya los profesionistas, que en algún punto, y ya con esto termino y paso contigo, Salvador, en algún punto, y espero que a ustedes no les pase, se pierden en lo intelectual. O sea, me ha tocado maestros que ven a los alumnos por debajo del hombro y si te van a ti relacionarte con el alumno es como, ¿por qué les estás hablando? No están a tu nivel y dices, ¿qué es esto, no? Dime, Salvador, perdón. De hecho, me gustaría compartirles algo que me pasó ayer exactamente, ayer en el trabajo. El señor de seguridad ya es un señor ya algo grande, el Ajá, cual, él fue militar. ok, Él viene de Veracruz, algo así me parece. Bueno, aquí la cuestión fue que el señor me dice, porque sabe que estudió psicología, ajá, y, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo, o no? O sea, que si podía darle un punto de opinión. La sí, cosa es que el señor, tiene un amante ahí en la plaza de Centro Magno, por ahí, y ajá, quiso preguntarme como si es, como que le dijera si estaba bien lo que estaba haciendo. Y en eso me recordó lo que usted nos había dicho. ajá, Nosotros no damos respuestas, sino que vamos como preguntándole, haciendo como, a ver, como que reflexione. Entonces, ahora sí que en la plática, el señor se prendió, se enojó porque yo le dije, a ver, póngase usted en el lugar entonces de su esposa. Le digo, si usted llega a su casa, porque él dice que una persona que da dinero en su casa y que él, no le falta nada a su familia, pues él puede hacer lo que él quiere. Entonces yo le digo, eh, a ver, pongamos las cosas al revés. Imagínese que usted llega a su casa y se entera de que su esposa también, pues tiene una persona más ahí. Y en eso me dice, no, 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 no se lo permitiría jamás. Y le digo, pero usted, ¿por qué sí? Le digo, ¿por qué no si usted está con otra persona y como usted dice, digo, ¿por qué ella no lo puede hacer? No, 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 ella no, ella no. Entonces ahí empezó como entre que él me trataba como que de justificar en cuestión vamos a lo material, que ujú, porque él proveía lo material y que él no, que él sí lo podía hacer, pero no, y que si él era feliz, así lo iba a seguir haciendo. Total, le dije, ok, entonces usted dice que es normal para un hombre hacer eso. Sí, es normal. Yo ya no quise como que indagar, o sea, como que meterme más en problema porque ya el señor estaba muy, muy, muy prendido. O sea, yo le ok, contesté, pero ahora sí que con cosas, con lo que él mismo me decía. Es que ujú, hay cosas buenas y cosas malas. A ver, le dije, el señor, se llama, ay, Max, don Max, le dije, ujú, don Max, a ver, entonces dígame una cosa, ¿está bien robar? Me dice, no. Entonces, ¿está bien que usted engañe a su esposa? No, 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 es que no. Entonces, o sea, ¿a dónde vamos? O sea, a final de cuentas, no lo quemes, dice Ruth. No lo conoce Ruth de todas maneras. Y ya,
Total, que así quedó. Yo le dije, mire, don Max, lo único que yo no quiero pues es tener problemas con usted. Le digo, si es su idea, realmente, pues seguir así y usted es feliz. Dice, no, yo tengo amigos psicólogos que incluso me han dicho, usted haga lo que quiera. Pues sí, o sea, yo dentro de mi cabeza fue que dije, pues sí, o sea, a final de cuentas vas a hacer lo que tú quieras, independientemente de lo que te diga todo mundo. Ajá, Entonces, yo lo único que hice y me acordé de lo que usted nos decía o que nos ha dicho es que nosotros, porque el señor como que buscaba una solución, o sea, como que yo le ajá, dijera, no haga esto, pero ok, yo lo que le contestaba era con sus mismas cosas que él me decía, nada más que como que se las volteaba. ajá, ¿Y por qué lo comparto? Porque al final de cuentas, cuando yo llegué a mi casa, quedé bien tocado, o sea, realmente y me acordé de lo que usted nos dijo, porque quedé así como que de, ay, güey, hice bien, hice mal, no sé qué hice, o sea, realmente, o sea, yo en mi afán de quererle, pues, contestar lo que él me decía, pero sí queda así como de, pero una parte de mí también era como que ponerlo a caniquear, a que él mismo pensara, porque nunca le di una respuesta, o sea, nunca le dije haga esto, haga esto, haga esto, o sea, no, o sea, yo simplemente pues ahora sí que lo puse a caniquear. ok, Hoy que llegué al trabajo, me dice, güey, me dice uno de mis compañeros, me dice, cuando tú te fuiste, este señor se quedó, pero, o sea, pensativo y me ujú, abordó a mí y me dijo, oye, ¿estaré haciendo mal entonces yo al ok, estar con otra persona? Y pues solté la risa en ese ratito, o sea, fue así como de, bueno, lo hice pensar. ajá. O sea, está bien. Mira, fíjate, hay varias cosas. Técnicamente, si lo quieres ver desde el psicoanálisis, hiciste que instaurar el síntoma. O sea, si ya se empezó a preguntar, ¿no seré que yo estoy mal? Eso, para todos que escucharon la historia, eso de lo que vimos la semana pasada, eso sería instaurar el síntoma. O sea, ya dejó de ser un paciente y pasó a ser un analizado. Pero acá ya va la pregunta, es ¿a qué costo? Si te fijas, te movió algo, o sea, te movió a ti algo internamente, ¿no? Y eso está bien que tengan estas interacciones para que ustedes empiecen a experimentar esto porque, por ejemplo, si no te digo que va a pasar, ¿no, Salvador? Pero si tú te dedicas a terapia y te están moviendo así los pacientes, en algún punto te vas a terminar haciendo daño tú, ¿no? Es diferente en la terapia. ¿Por qué es diferente? Porque ya en la terapia se supone que la gente va porque quiere cambiar. Acá al ser en la vida cotidiana, muchas veces las personas simplemente, y hay que si tengan mucho cuidado, los van a buscar y aquí es muy importante que cuando los busquen de esta manera, como nos platica Salvador, antes de que te empiecen a contar, cuando te digan, oye, te quiero preguntar algo o te quiero contar algo, yo les recomendaría que esto no se hace en terapia, sino es, digamos, en la vida común y corriente, es preguntarle a la persona, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres que te diga lo que pienso? ¿O qué quieres? Porque muchas veces las personas lo único que quieren es, quiero descargarme y nada más escúchame y no me digas nada. Porque luego para la cuestión de la interacción se vuelve más densa. Pero estuvo padre que te haya pasado esto porque eso es experiencia y de hecho de eso se trata el asociacionismo y Descartes te diría esto, entre haber hablado con él y no haber hablado con él, es muchísimo mejor haber hablado con él, pero no te lo diría por él, lo diría por ti, porque a ti lo que te va a quedar es experiencia y eso es lo que te hace llegar a la sabiduría. ¿Sí? Te repito, no pensando en el otro, pensando en ti. Entonces hay una frase que yo les digo mucho y te voy contigo, Artur, es entre hacer y no hacer, siempre es mejor hacer, porque te va a quedar la experiencia. ¿Sí? Cuando no haces, te queda el remordimiento, pero cuando tú haces, también te puede quedar el remordimiento, pero te queda la experiencia de eso que hiciste. Si tú no haces, no obtienes experiencia. El que no hace nada, el que se queda y dice, no voy a ir a la fiesta porque qué miedo, no tienes experiencia. Si vas a la fiesta y dices, ah, de todos modos me aburrí, ¿para qué fui? Bueno, pero por lo menos algo pasó. Y eso que pasó se te queda como aprendizaje y vas ampliando el pensamiento. ¿Sí? Las personas que no hacen, el pensamiento lo tienen cuadrado. Las personas que hacen lo mismo siempre,
tienen el pensamiento cuadrado. Las personas que empiezan a hacer cosas diferentes van ampliando su pensamiento, ¿sí? Yo Dime, curiosamente, Arturo. perdón, Perdón, perdón. dime, Salvador. No, De dime, hecho, Salvador. curiosamente, es curioso de que sepan que uno estudia psicología y Ujú, no sé, como que la gente se acerca más o te quiere preguntar. Por ejemplo, hay una chica que también que es nueva y que supo, porque yo no le dije que estudiaba psicología. Oye, me dijeron que estudiaba psicología. Me voy a descargar contigo todas mis, ¿cómo me dijo? traumas. Mis ansiedades. Ah, ok. Y yo así de, no, le digo, no, 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 conmigo no. Mira, en su punto lo vamos a ver ahorita más adelante, si no en la asesoría, si no alcanzo a verlo hoy. Conductismo, empiecenles a aplicar conductismo puro y duro. Cuando alguien te diga, "Ah, me vas a analizar", ustedes respondan así de manera directa, para eso cobro. No te voy a psicoanalizar, para eso cobro. Entonces, si quieres que te psicoanalice, no, no es de gratis. Yo tengo que cobrar, para eso estudié, ¿no? Porque si luego va a ser muy tendiente y tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque también va a haber mucha gente que los busque nada más para usarlos de inodoro emocional. O sea, te van a tirar su basura y no quieren y ni les interesa cambiar y nada más te depositan su basura, se van y ellos bien a gusto, ya sacaron lo que traen y te van a dejar a ti cargado con un montón de emociones negativas. Eso te termina afectando en tu día a día. Ahora imagínate, esto fue una experiencia, ahora imagínate 10, 4, 5 experiencias haciendo un día, pues vas a terminar peleándote con tu pareja, con tus papás, con tus hermanos, con medio mundo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Es muy importante que las personas quieran cambiar, ¿no? Eso es fundamental. Dime, Arthur. Quería comentar precisamente Ah, del psicoanálisis. ¿No le pasó a Salvador lo que decía que era la descarga emocional o como la transferencia, ¿no? Transferencia ah, emocional, creo que Ah, decía. qué bueno que me acuerdas porque no les expliqué sobre la transferencia y la contratransferencia. La transferencia en psicoanálisis se refiere a cuando el paciente se enamora de ti. Ah, yo pensé que era como en este caso, pues que quería, Ajá. bueno, no quería el paciente, pues, pero que inconscientemente o sin querer le transfiere como la situación a Salvador, ¿no? Y ahí es donde él ya también piensa de que ahora sí le habré dicho lo correcto o así. O sea, yo Ah, como ok. que lo asocio así, pues, no Ah, ok. tanto como que se enamorara. No, ahí más bien sí te diría que el tecnicismo de lo que le pasó ahí al señor es que tal cual, como lo hizo pensar, le instauró el síntoma y ya el señor dejó de proyectar el problema y ya empezó a hacer introspección, porque ya que el señor se pregunte, ¿no estaré mal yo? Es porque ya lo hizo caniquear de una manera que ya el señor dejó de ver, digamos, la vida como la veía. Y entonces ya empieza a ver hacia adentro de él y eso está padre, ¿sí? Nada más que sí, creo que fue un costo alto porque a lo mejor le movió Le muchísimo. afecta, ¿no? Exacto. Tenía una situación similar. Yo trabajo con muchas personas, bueno, no muchas, Ajá, pero relativamente muchas, ¿no? Como unas 20. ajá, Y también se da mucho eso, aunque uno no diga que estudia, la gente va y empieza a preguntar, oye, ¿y qué opinas de esto? ¿Y qué pasa con aquello? ajá, Y quería compartir, pues, información sobre un compañero que también está en un caso similar, que anda con una chica que está casada, pero la chica lo busca a él, pues, para tener intimidad, ¿no? ujú, Nomás que la cuestión aquí es que él también me pregunta como de, ¿que crees que esté bien lo que está haciendo y así? Nomás que pues yo les digo, no, pues tú sabrás, ¿no? Nomás como dice Salvador. Digo, pues ok, ten en cuenta que si tú tuvieras una novia y pues hiciera lo mismo, pues estarías de acuerdo o si tú fueras el vato y tuvieras un amigo que sale contigo y pues tú ni sabes que pues tienen intimidad con tu esposa, pues estaría cañón, ¿no? sí, Y ya, pues se quedan así como pensando, no me dice nada, pues ni yo les indago más, pero sí ajá. también como que para que reflexionen. Normalmente cuando las personas te lanzan esa pregunta de si está bien, no es una ley a rajatabla, pero normalmente cuando las personas te lanzan esta pregunta de está bien o está mal, eh, en sí tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que no se hacen responsables de sus acciones. Ellos normalmente te preguntan, ¿está bien o está mal? Porque inconscientemente te quieren poner la responsabilidad de su decisión en lo que tú digas y así ellos se quitan la culpa. Entonces, si tú me dices que está bien, voy a ir a engañar a mi novia, aunque yo ya tenía pensado hacerlo, pero si me cachan, ya tengo la salida en mi pensamiento, todo esto es inconsciente, ¿eh? Pues es que él me dijo, entonces, pues no, yo no solamente haría eso, él también lo haría, o el de allá también lo haría, ¿sí? Lo que coloquialmente decimos, mal de muchos, consuelo de pocos, o algo así.
profe, se debe decir la TB si el paciente se enamora uno. Sí, o sea, lo que pasa es que ahí, Katy, el concepto de transferencia es algo muy profundo, y de contratransferencia. No lo vean como un amor que también se puede dar, pero no lo vean como un amor así tal cual como lo conocemos, sino así lo mencionamos en psicoanálisis, pero es más bien que el paciente te llegue a idolatrar. O sea, te termina viendo como el papá que no tuvo, el hermano que quiso tener, el esposo que no tiene. ¿Por qué? Porque obviamente te está contando sus problemas y tú lo estás escuchando, ¿no? Entonces, obviamente, a quien no le gusta que lo escuchen, ¿sí? A cualquiera le gusta que lo escuchen. Entonces, es algo que desde la perspectiva psicoanalítica se tiene que dar el proceso de transferencia, sí, como admirar a la persona, si lo quieren relacionar, sí, como admirar a la persona. Es algo natural que se tiene que dar en la terapia desde la perspectiva psicoanalítica, pero yo les puedo decir que tal cual, pues, o sea, en cualquier terapia. Porque si yo te dejo una tarea terapéutica, este, tú si no me idolatras, entre comillas, o no me admiras, me vas a mandar al carajo, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque voy a hacer eso. Ahí me dijo que me formara en la fila para pedir una nieve todos los lunes. Yo no voy a hacer eso. O, por ejemplo, cuando vean lo cognitivo-conductual, que son mucho de dejar tareas en un cuadernito, pues si el paciente no te, o el cliente en este caso, no te admira, pues no va a hacer lo que tú le encargues. Entonces el proceso no va a servir. En algún punto va a dudar de ti, el paciente va a ser así como que, ay, de verdad será bueno. ¿Por qué normalmente se da eso? Porque no se dio ese proceso de transferencia, ¿sí? Normalmente se menciona el paciente deposita, digámoslo así, la libido en ti. Tú eres la pulsión, ¿sí? Y entonces decide depositar esa libido en ti, ¿ok? Ese es el proceso de transferencia. Ahora, hay algo que se llama contratransferencia y ahí en ese proceso de contratransferencia es cuando la terapia es el indicador de que ya terminó, que es cuando uno como terapeuta se enamora, entre comillas, del paciente, pero eso ya es al final. ¿Qué es esto? Te lo puedo decir que sí pasa, es no tal cual que nos enamoramos, sino cuando las personas llegan contigo, llegan tan destruidas, se los juro que es una parte de las más difíciles en terapia, verlos llegar a las personas y cómo llegan. Muchas veces es más dramático cuando es un hombre, ¿no? Porque las mujeres son un poquito más inteligentes emocionalmente, es decir, ellas van a terapia cuando está iniciando el problema. El hombre es muy tendiente de que hasta allá es su último recurso. Entonces, normalmente el hombre cuando llega a terapia va con los hombros caídos, arrastrando los pies, no muy así evidente, no crean que es muy dramático, son cosas sutiles, pero que uno los nota. Tú te das cuenta cuando un hombre cuando una persona en general está mal, que otras personas no lo van a notar, no crean que es evidente. Sí, sí, Jaime, o sea, ya sabes que nada es así a rajatabla, va a haber hombres que tengan esta inteligencia emocional, digamos lo que la gran mayoría, pero puede haber hombres que desarrollen su inteligencia emocional, ¿sí? Acuérdense que aparte por una cuestión cultural, ¿sí? Como bien dice Jaime, no todos, pero la gran mayoría tiene que ver con una cuestión cultural, como también ustedes conocerán de seguro, mujeres que son tercas y no quieren ayuda y no buscan ayuda y obviamente ya te van a llegar cuando estén totalmente mal, ¿no? Entonces, muy importante esto. La contratransferencia, ahí voy contigo, Manuel. La contratransferencia es cuando, les repito, tú cuando inicia un proceso, llega la gente y llega tan mal, y ya cuando van solucionando sus conflictos, ¿sí? Si ustedes lo quieren relacionar para que sepan qué se experimenta, yo, por ejemplo, no tengo hijos, no voy a tener, pero tuve sobrinos o tengo sobrinos. Por ejemplo, tengo un sobrino que yo lo eduqué desde que era chiquito, porque yo era el que prácticamente lo cuidaba y ahorita ya es médico él, ya tiene 28 años, algo así, ¿no? Entonces, yo ver todo ese proceso de mi sobrino, de que le cambiaba pañales, lo cuidaba, le daba de comer, etcétera, etcétera, y verlo cuando se tituló de médico, y luego la especialidad y todos esos rollos, eh, sientes algo, ¿no? Es así como que, mira,
Yo lo vi sufrir, yo lo vi lo que le costó la carrera, lo vi y luego ya está casado él, por ejemplo. Entonces es como tienes esa sensación, ¿sabes? De orgullo, de satisfacción. Te pasa lo mismo con el paciente. Te llegan tan mal a veces y no sé, personas que, por ejemplo, el caso típico, ¿no? Situaciones de pareja, tanto hombres como mujeres, que los destruyeron y que lo permitieron, etcétera. Y ya cuando están terminando su proceso, que dices, esta persona ya no se va a dejar mangonear por ningún hombre o por ninguna mujer, ya sabe lo que vale, ya puede él solito, ya puede ella solita llevar la vida, ya no necesita venir a terapia, bla, bla, tú sientes o experimentas, mejor dicho, esta sensación de estar orgulloso o de admirar a esa persona que estuvo en lo más bajo y llegó a lo más alto. Entonces sientes esa admiración y ahí es cuando dices, aquí se acabó el proceso, porque ya no me necesita. De hecho, esto sí sería algo muy importante que en lo personal puede haber otros maestros que les digan otras cosas y es respetable. En lo personal, para mí en algún punto la terapia debe terminar. Yo no soy partidario de que las terapias duren años. ¿Por qué? Porque para mí va en contra de lo que yo aprendí. Se supone que quiero hacer una persona independiente, ¿sí? Porque después escuchas cuestiones de que yo voy con mi psicóloga hace 20 años y déjame hablarle a mi psicóloga a ver qué me dice. Y dices, cabrón, ¿y a qué horas vives tú? O sea, para todo le vas a preguntar a la psicóloga o al psicólogo. Entonces ahí digamos que desde mi perspectiva, yo no lo considero lo más sano, por así decirlo. Me puedo estar equivocando, pero eso ya es mi perspectiva personal como psicólogo, ¿sale? Y así pasa. Nada más tengan cuidado cuando sí sea ya un amor de otra índole, o sea, que ya sí sea un amor romántico, ¿no? Ahí normalmente lo que se te recomienda es que derives al paciente, me refiero del paciente hacia ti. Si es de ti al paciente, somos seres humanos, puede llegar a pasar, pero yo les diría una vez en 10 millones. Si normalmente a ti te pasa que tú te enamores de tu paciente o empieces a sentir algo ya en el plano romántico por alguien que acude contigo a terapia, yo te diría, corta la terapia y empieza un proceso terapéutico tú. Oiga, maestro, pero yo ya pasé por un proceso, no le hace, hay algo que te está indicando eso que no está bien en ti. ¿Sí? Y entonces tienes que ir a terapia, porque si no te va a volver a pasar, ¿sale? Dime, Manuel, perdón, me extendí un poquito. No sé si he visto la película documental, no sé qué sea, de Stutz, que está en Netflix. Sí. Veo que ahí se tratan como amigos más que como terapeutas. Yo pensé que eso estaba mal, pero por lo que estoy oyendo de usted, pues no es malo, pues. No, es que depende de la corriente, es que ahí sí te diría que hay corrientes que tienen sus maneras de trabajar, o sea, por ejemplo, si tú le preguntas a un psicoanalista lo que hace un gestal, va a aventar espuma por la boca. ¿Sí? Eh, Hay cosas que las mismas corrientes como no, la metodología, ya me refiero en el proceso terapéutico, no en la teoría, que no, hay cosas que no empalman una con la otra, o sea, que no están de acuerdo la manera de trabajar, por así decirlo, ¿no? En lo personal a mí no me gusta. Curiosamente, este señor, por lo que investigué, porque lo tuve que investigar, porque tengo muchos conflictos con ese documental, la persona es médico, psiquiatra y luego estudió creo que psicología o no sé si no estudió psicología. Tengo un problema muy fuerte porque él no deja de mencionar la palabra subconsciente. Me gusta su estilo de trabajar, pero sí tengo un problema muy fuerte con que en todo el documental se la pase diciendo subconsciente. Pero las cosas estructurales ahí que dice, tú te das cuenta que luego uno identifica, agarró cositas de aquí, agarró cositas de allá y digamos que sigue un modelo un poquito humanista. El humanismo, como corriente psicológica, sí se permite el ser amigo del paciente, el humanismo. Las demás corrientes yo te diría que no, si soy muy ortodoxo en cualquier otra corriente. Puede como bien, acuérdense que nada es a rajatabla, ¿eh? O sea, ortodoxo, acuérdense que es lo que es muy en los lineamientos, ¿no? Que no se sale de esos lineamientos. Este, entonces,
O sea, tú puedes llegar a conocer un psicoanalista que sea amigo de su paciente y tú me dices, maestro, pero usted me dijo, bueno, es que desde lo teórico te marca que no, pero ya la decisión personal de cada terapeuta, pues eso ya es responsabilidad de cada uno. Lo que yo te diría que la única corriente que considera esto de las, digamos, reconocidas sería el humanismo. El humanismo tiene un trato más de amistad con el paciente. Ahora, si llega un punto en el cual pareciera una amistad la relación con tus pacientes, ¿sí? Pero, o sea, por ejemplo, yo te pudiera decir, con mis pacientes a veces cuando estamos en sesión pareciéramos que somos amigos, pero no a ese grado normal de amigos. O sea, ¿por qué? Porque no voy a sus cumpleaños, no nos escribimos por WhatsApp, es simplemente, por ejemplo, nos vemos el día jueves de 5 a 6 o de 5 a 7 y es todo lo que nos vemos. Pero al momento de estar platicando, si pudiera, si pudiera, ¿cómo te puedo decir? Si pudieras llegar a tener ese trato, pero no creas que te hablas con el paciente o con el cliente, mejor dicho, que se están mandando mensajes, no, porque ahí ya se pierde, ¿sabes? No llegamos a ser amigos porque ni siquiera un amigo te va a decir las cosas que te dice un terapeuta. Hay veces que nosotros tenemos que confrontar, pero confrontamos fuerte, ¿sí? Y un amigo, hay veces que lo va a hacer, pero entendamos que no es lo mismo, ¿no? Porque el amigo no tiene el conocimiento, no tiene la estructura, no te va a hacer pensar de la manera en que un terapeuta te hace pensar. ¿Sabes? Que puedes tener un amigo muy, muy inteligente, pero te diría que no es lo mismo. ¿Qué corriente es netamente humanista? El humanismo como tal, hay de hecho creo que viene con ustedes en la última semana que vamos a revisar la corriente humanista, ¿sí? Entonces, el humanismo como tal es una corriente psicológica, específicamente Abraham Maslow y Carl Rogers, nada más que Rogers lo llama teoría centrada en la persona, ¿sí? Pero no es otra cosa más que el humanismo. Sale Jaime, Ruth, perdón, gracias Villalobos, Salvador, perdón. Ruth, ¿querías preguntar algo? Sí, era sobre eso de la transferencia. Bueno, Ah, sí es algo similar cuando pasa que estás en primaria o en secundaria y suele pasar, no sé, que las niñas o los niños se enamoren de sus profesores. tal cual, Ruth. De hecho, te pasa en la preparatoria, a mí me pasa en la preparatoria. En la preparatoria yo les tengo que poner un así, Alto. un alto, pero muy marcado, a las alumnas, porque sí les llega a pasar de que se clavan, pero y más hoy en día que les puedo decir que sí, justamente hoy una alumna me estaba preguntando estas cuestiones en la mañana, le dije, porque estaba dando clases en un lugar donde ya había dado clases de prepa y veía que me vieron llegar las alumnas que iba a volver a dar clases, pero ahora en universidad y andaban vueltas locas y les digo, es que les tienes que poner un alto, o sea, cortarles esa parte porque si no, no va a funcionar, ¿sí? Hay maneras de sí darles el cortón, por ejemplo, si alguno de ustedes se llega a dedicar a dar clases, es simplemente hacerles evidente que te están viendo como el papá que no tuvieron, así tal Ujú. cual, y les cortas la idea esa romántica, se les corta de fregadazo, ¿eh? Cuando les dices que me ves como el papá que no tienes o como el papá que te gustaría que fuera, ¿por qué? Porque consideras que como hablo, sé cosas que tú no sabes, pero simplemente te estoy dando una clase, pero tú también lo puedes llegar a saber. Si tú me hubieras visto en la calle, antes de darte clases, ni me hubieras volteado a ver, ¿sí? Aquí simplemente te haces una idea, pero esa idea es errónea, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante, amor. A mí ándale, también les pasa a los médicos, Jaime, sí les pasa mucho, también me imagino, según tengo entendido, también a los médicos, porque terminas viéndolo como alguien que te cuida, ¿no? Y entonces si tuviste esta falta de papá o de mamá, cualquier cosa por más mínima que huela a se preocupan por mí, ¡pum! La persona se deja ir, ¿no? Erróneamente, ¿sale? Entonces, nada más acá en estos conceptos que sí sería importante y qué bueno que alguien lo mencionó, no recuerdo bien, creo que fue Katy, porque curiosamente me faltó hablar de eso, sí es muy importante sí, que profundicen en esta parte para entenderlo muy bien, el proceso de transferencia
y contratransferencia, porque es algo muchas veces que causa mucha duda, sobre todo porque sí es algo necesario para que se dé el proceso terapéutico, ¿sí? Dime, Verónica. Nosotros tendríamos que analizar las corrientes y de ahí decidir a empezar para la terapia, o se pueden tomar unas cosas de unas y otras, como A ver, otra vez, es que no te escuché bien, se escucha poquito bajito, Verónica, no te entendí bien la pregunta. No sé si la quieres escribir o lo quieres repetir a ver si te alcanzo a escuchar bien. a ver, no sé si ahora me escuche más. Sí, se te apagó el micrófono, Verónica. Sí. Ah, por este medio. Ah, ok, te leo la pregunta y ahorita te la respondo. Ok. Entonces, escríbemela aquí y ahorita te la respondo. Entonces, fíjense bien, acá en el asociacionismo va a ser muy importante porque John Locke te decía que hay dos tipos de pensamiento, ¿sí? Déjenme proyectárselo y ahorita que me escribas la pregunta, Verónica, te la respondo inmediatamente, ¿sale? Hay dos tipos, permítanme, aquí está. John Locke te dice que hay dos tipos de ideas o pensamientos, ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples, y aquí esto yo lo comparto completamente con el asociacionismo, las ideas simples vienen de las sensaciones, ¿ok? Es decir, por ejemplo, cuando alguien te toca, se te va a generar un pensamiento, ¿sí? Esas ideas son simples para Locke, ¿sí? O sea, son las ideas más básicas. Las ideas más complejas son cuando tú asocias una idea a otra. Eso es lo que requiere más complejidad, ¿sale? Les repito, las ideas simples son las que se generan a través de las sensaciones, como por ejemplo cuando alguien me toca o cuando estoy escuchando algo, cuando estoy viendo algo, cuando pruebo algo, cuando huelo algo, ¿sí? Esas son ideas simples. Ahora, las ideas complejas, las ideas que importan más al asociacionismo es cuando tú empiezas a asociar una idea con otra. O sea, muy sencillo, amor y odio. Son dos ideas. Pero a ver, entonces explíquenme por qué en una relación de pareja existen las dos. Ajá, a eso ya requiere un nivel de análisis más canijo, que nada más que te diga, si tu pareja te toca el pie, la pierna, discúlpenme, ok, a ti te genera algo. Si tu pareja te da un beso, te genera algo. Eso te diría Locke, es algo simple, algo sencillo, fácil de mencionar. Pero cuando tú asocias dos ideas, ¿por qué en un día tú te peleas tan fuerte con tu pareja y llega la noche y ya están ahí en el arrumaco, en la cama, y ya están ahí abrazándose y pidiendo perdón? ¿Por qué? ¿Por qué se generan estas dos cuestiones, ¿no? Amor y odio, que son dos ideas, ¿sí? Y eso requiere un nivel de complejidad más grande, ¿no? Y eso en sí para mí, esto ya le estoy hablando a título personal y la interpretación que yo hago de la teoría, eso para mí es la terapia, ¿sí? Esto es, obviamente nos vamos a fijar en las primeras ideas, en las ideas más básicas, o sea, en las sensaciones y las ideas que se generan a partir de las sensaciones, pero es que lo realmente más complejo del ser humano son estas cuestiones de asociar dos ideas, ¿sí? Amar y separarse, por ejemplo. O sea, les pongo otra cuestión, ¿no? O sea, porque hay personas, y con este libro que no me acuerdo si a ustedes se lo recomendé, porque lo llevo recomendando toda la semana, el de la separación de los amantes de Igor Caruso, creo que sí, fue ustedes. O sea, porque hay parejas que se aman mucho y se terminan separando. Son dos conceptos que dices, a ver, amor y separación. O sea, ¿cómo puede el ser humano amarse y no estar junto? ¿Cómo pasa eso, no? Entonces esas ideas son cosas
muchísimo más complejas de entender. Ahora sí paso contigo, Verónica. Dice, nosotros tendríamos entonces que valorar por qué corriente nos vamos a inclinar para en un futuro dar terapia. Sí, sí, Verónica, muy importante tu pregunta. Digámoslo así, que tú eres importante que escojas un modelo, porque digamos que el modelo que tú escojas es la receta de cocina que vas a utilizar, por así decirlo. ¿Ok? Es decir, tienes que estandarizar las medidas en una receta, por así decirlo. Eh, no sé, porque si no después se convierte en, quiero hacer chilaquiles, pero les voy a poner la salsa de barbacoa y también le voy a poner este huevo y le voy a poner brócoli y entonces ya se convierte ahí en una mezcla que va a ser una confusión total. Entonces, normalmente lo que se te recomienda es que una vez que tú terminas tu carrera de psicología, ¿ok? Escojas un modelo y a partir de ese modelo, ¿sí? Sea el cual lleves tus terapias. Si no, si tú sientes que no es suficiente con la carrera, que normalmente no es suficiente con la carrera, sobre todo para dar psicoterapia, te van a decir que necesitas estudiar una maestría, ¿ok? Ten mucho cuidado porque luego ahí lo convierten en algo sectario. A ver, algunos maestros, algunos psicólogos que te digan, psicoterapeutas que te digan, no puedes dar terapia sin estudiar una maestría, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Legalmente, ustedes pueden dar terapia sin la maestría. Legalmente, todavía no está tipificado legalmente en que tú necesariamente tengas que estudiar una maestría para dar terapia. Pero éticamente yo te diría, sí, estúdiala. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que vas a terminar la carrera y vas a decir, ay, cosas en sí de psicoterapia no vi casi nada porque su carrera es psicología, no psicoterapia. La psicología es muy amplia. Ya si tú te quieres dedicar a la psicoterapia específicamente, pues sí se te recomienda que estudies una maestría para que en la maestría ya veas puras cosas con el modelo que tú escojas, ¿sí? Ahora, ese es todo un tema que yo me he hecho unos pleitos con las personas por mi manera de pensar, ¿sí? En el cual hay veces que te metes en unas maestrías y te enseñan cosas que dices, híjole, esto no es lo que yo pensaba que era un proceso psicoterapéutico. Dime la diferencia entre esto y leer las cartas o leer el tarot o este tipo de cosas y no lo sé, ¿sí? Otra cuestión con la cual yo tengo mucho problema es que le permitan a personas que no tienen el estudio de psicología estudiar la maestría en psicoterapia. Tengo un gran problema yo con eso, porque entonces, ¿por qué un estudiante de psicología no puede dar psicoterapia, pero un ingeniero que se mete a estudiar psicoterapia X sí puede dar terapia si no tiene el estudio de psicología? No lo sé, son de las incongruencias que yo encuentro en la psicología, ¿no? Pero es normalmente lo que te van a decir, ¿no? Tienes que estudiar, escoge un modelo y métete a estudiar una maestría de ese modelo. Los que estamos viendo aquí en la materia son los más reconocidos. Ya otras cosas fuera de lo que estamos viendo aquí y ya no tienen tanto reconocimiento y de hecho son mal vistos por la comunidad de psicología, ¿sí? O sea, no sé, constelaciones familiares, no sé, ese tipo de cuestiones no son tan reconocidas, ¿sí? No, porque todavía no tienen tanto tiempo, por así decirlo, formadas, ¿vale? Íntegro es buena más, es buena escuela de gestal, aunque salí ahí yo peleado. Dime, Manuel, pero es muy buena escuela. Maestro, ¿se pueden combinar modelos, por ejemplo, el psicoanálisis con el conductismo? O sea, así en un proceso, mira, yo
lo que te diría, igual le pueden preguntar a más maestros que les toquen en la carrera, igual les pueden hacer las mismas preguntas y que ustedes valoren, ¿no? Porque igual lo que yo les diga pues, no es una verdad absoluta, esta es mi manera de llevar la psicoterapia. Lo que te marca es, digamos, siendo bien ortodoxos, un no rotundo, ¿ok? Pero ya en la praxis va a haber ocasiones que, no sé, algo se te está atorando con la persona. O sea, yo, por ejemplo, en ocasiones, yo sigo la estructura gestal, entre comillas, porque igual si me traen un gestaltista así de, por ejemplo, de íntegro, pues me va a mentar la madre, pero yo sigo la estructura gestal, más de la teoría que de la psicoterapia. A mí me gusta más la teoría gestal que la psicoterapia gestal. Entonces, sigo esa estructura, pero cuando siento que es pertinente, hay veces que dejo una tarea cognitivo-conductual porque lo siento en ese momento pertinente, ¿sí? O, no sé, te puedo aplicar una psicometría que es, psicoanalítica, que específicamente hay una que se llama frases incompletas de Sachs, donde tú le das un enunciado a la persona y la persona tiene que completar el enunciado con lo primero que se le venga a la mente de manera rápida, sin pensarlo mucho. O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo. Quiero a mi mamá, pero entonces piensa lo primero que se te vino a la mente, uno lo anota lo que te dice la persona y ya después tú analizas, son 50 enunciados. Entonces, a lo mejor puedo utilizar técnicas de otro modelo, sí, pero no voy combinando estilos, porque entonces sí se vuelve un chilaquil. O sea, sí tienes que escoger un modelo y llevar ese modelo, porque si no, sí te diría es que no va a ser ético, porque vas a hacer, como bien dijo Vero, una revoltura y vas a confundir al paciente. Algo muy importante, por ejemplo, ahorita que está saliendo el tema, es que cuando te llega el paciente o el cliente, porque paciente, como les dije, nada más es en psicoanálisis, en cualquier otra corriente le llamamos cliente, es muy importante explicarle en la primera sesión a la persona, y esto sí les puedo decir que la gran mayoría de terapeutas, no que conozco, de personas que vienen conmigo, que ya fueron con otro terapeuta, porque me lo comentan los que vienen conmigo, no se los dicen y ese es un error ético técnico. Le tienes que decir a la persona que vaya contigo, este es mi modelo y yo trabajo así para que la persona decida si quiere tomar la terapia contigo o no es su estilo. O sea, para los que son médicos, aquí imagínense que va con ustedes una persona que le cures una gripa y empiezas con cosas de homeopatía. Y entonces la persona se va a quedar así como, ah, canijo, pues no eras médico general, yo no venía con un homeópata. Entonces es importante que se le comunique a la persona cuál es tu estilo de trabajar, es decir, cuál es tu modelo, cómo es que trabajas tú, para que la persona decida, porque también esto es muy importante, no todos los modelos van con todas las personas. O sea, hay personas que no encajan con lo gestal. Entonces, si yo empiezo a hacer cosas gestales con una persona que a lo mejor es demasiado intelectual, probablemente se va a quedar así como que este tipo, ¿qué? ¿Por qué me está haciendo una fantasía guiada? ¿Esto qué? Yo no vengo a esto, ¿sí? O viceversa, alguien que sea un espíritu libre y quiero psicoanalizarlo, a lo mejor se va a quedar así como que aburrido, nomás estoy hablando yo y no hacemos nada. Y esto, pues, para mí no es terapia. Y no quiere decir que tu terapia no sirva, sino probablemente es que ese tipo de persona no va con ese tipo de terapia y es válido, ¿no? Para eso nosotros derivamos. Por eso es importante que ustedes vayan haciendo su círculo de amistades o no amigos, sino personas que tú conozcas que trabajan bien de diferentes corrientes para que tú puedas derivar a las personas. Ah, ¿sabes qué? Mira, yo considero que va más contigo este tipo de terapia. Mira, te recomiendo a tal persona. Puede ir la persona con ese que le recomiendas o él buscar otro terapeuta de esa corriente que tú le recomiendes, ¿sale? Dice, hace algunos días una amiga que ya terminó la carrera me dijo que el psicoanálisis era lo peor de la psicología, que era una teoría sin fundamentos, entre más cosas negativas. Después me dijo que lo mejor era lo cognitivo. Después otra amiga que ya es terapeuta me dijo que le encantaba el psicoanálisis. No entendí. Ah, sí, mira, por ejemplo, yo ayer estaba dando clases en otra escuela
y me tocó una alumna muy feminista, que no quiere decir que esté mal, pero obviamente yo ya sabía de antemano que me iba a vomitar y me tocaba hablar de psicoanálisis, pero lo vomitó y de hecho empecé a criticar al psicoanálisis. O sea, les empecé a decir, mira, de seguro les van a decir esto y esto y esto. Y me dice la alumna, maestro, me está leyendo la mente. Le digo, no, es que ya tengo muchos años dedicándome a esto, ya sé más o menos las etiquetas que las personas le ponen a cada corriente y por qué les cae mal. Normalmente cuando alguien critica algo, así en general, o sea, una crítica que no es constructiva, una crítica que es un ataque nada más, es porque no lo conocen a profundidad y les da miedo profundizar en eso. ¿Sí? O sea, yo lo que les puedo decir del psicoanálisis es que ha aportado muchísimo a la sociedad, o sea, como teoría, ¿sí? Cuando no se entiende bien el psicoanálisis, exactamente, Susandra, te van a decir que es machista, porque no se le entiende, ¿sí? No se entiende a profundidad la teoría. Tú puedes no estar de acuerdo con la teoría, pero por ejemplo, que me digan, Freud es machista, no es un argumento válido para refutarme las ideas de Freud, porque si no, entonces ya cualquier cosa que diga un hombre es machismo y no lo es, ¿no? Entonces, ojo, no criticando el feminismo, porque el feminismo es una corriente filosófica. Simone de Beauvoir es la filósofa que creó el feminismo como corriente de pensamiento. Pero hoy en día, como está y sobre todo si es muy joven tu amiga, hoy en día los jóvenes tienen una situación que es muy fea para ellos, no digo fea en general, sino ellos porque le van a sufrir mucho. Todo lo ven o blanco o negro. Para el joven hoy en día no existen los claroscuros y por eso ustedes ven tanta depresión y tanta ansiedad en el joven, porque o está bien o está mal y no existe los grises y ese es un problema. Entonces yo te diría, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, no se vayan a asustar, pero para entender el psicoanálisis, no sé, la verdad te va a llevar unos 2 años, un año, o sea, realmente ponerte a leerlo y no nada más a Freud, a Lacan, a todos los que les mencioné, Melanie Klein, etcétera, y entrar a profundidad, pero para tú profundizar en las teorías, esto es muy importante, te tienes que quitar todas tus creencias, porque si lees una teoría con tus creencias, ahí ya va a valer cacahuate, la situación. 24, exactamente, entonces, sí, por esa situación, o sea, realmente es yo te diría que toda la psicología tiene como base fundamental el psicoanálisis, hasta la misma gestal, la gestal le llamamos awareness, pero el awareness no es otra cosa más que el darse cuenta. Y el darse cuenta, ¿quién lo inventó o quién inventó, creó el concepto? Freud con la conciencia, que es el darse cuenta. Acá en gestal le ponemos otro nombre, le damos otra pincelada, le damos otros matices, pero en sí es lo mismo. ¿Sí? Nada más le ponemos nombres diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, así como que y hoy en día lo que sí van a ver muchísimo es que la gran mayoría de jóvenes que estudian o personas que estudian psicología les gusta el cognitivo conductual. El cognitivo conductual ahorita tiene mucho auge. Es una teoría en la cual nada más te dejan tarea, no nada más pues, pero imagínense que es como tipo clases. Te dejo tarea, vas a terapia, analizamos la tarea que te dejé, te dejo más tarea y analizamos la tarea que te dejé. Normalmente llevan un cuadernito y ahí te ponen a hacer cosas. Y es más profundo, lo trato de explicar así rapidísimamente. Entonces, hoy en día tiene mucho, no sé si llamarlo éxito, sino muchos seguidores el cognitivo conductual, otra vez, por una cuestión generacional. Por eso es muy importante cuando ustedes lean una teoría, que vean el año en que se realizó esa teoría y revisen el contexto cultural. Por ejemplo, la gestal, que en su momento lo vamos a ver, la psicoterapia, no la teoría, sino la psicoterapia, fue en los 70. Entonces, los que iban mucho con pelsa terapia eran los hippies. Entonces hoy en día otras corrientes te dicen que si eres gestal vas a ser un hippie, porque normalmente te depositan la etiqueta de eres un hippie como en los 70, porque los hippies iban con este PERS, ¿sale? Entonces el cognitivo conductual, ya para terminar y pasar con Emanuel, que creo que lo lleva rato ahí levantando la mano, el cognitivo conductual tiene mucho éxito hoy en día
porque las personas, no les voy a decir solamente los jóvenes, sino nosotros también los que ya somos de otra generación, por cómo está la vida hoy en día, estamos acostumbrados ya a lo inmediato, o sea, queremos lo rápido. No me gusta las cosas que necesitan tiempo. Si te fijas hoy en día, ¿cómo le digo a alguien que me gusta? Ya no tengo que presentarme, invitarle un cafecito, una cervecita. No, hoy en día nada más me meto a Instagram, like. Y ya el like se supone que ya sabe la persona que me gusta. Tengo hambre ahorita. Antes, ¿qué tenías que hacer para comerla? No, pues tenía que buscar un local y quién sabe hasta dónde tenía que caminar. Hoy en día nada más agarras el celular, Uber Eats y ya tienes la comida en tu casa rápido. Entonces, el cognitivo conductual hoy en día tiene tanto éxito porque es una terapia relativamente corta y rápida. Y la gente es lo que quiere lo corto y lo rápido. También por eso hoy en día tienen mucho éxito los coaches, porque la gente no quiere la profundidad de la terapia, porque la terapia duele y cabrón, ¿eh? Y el coach, pues me da lo rápido, lo fácil, le consumo un libro, le consumo una charla y ya me siento bien, pero obviamente a los 2 meses me voy a sentir mal y eso otra vez, ahora le voy a consumir el libro 2, la segunda temporada de sus charlas en el Teatro Diana y así te la llevas y es puro consumismo, pero nunca profundizas. Esa es una de las críticas que yo haría. ¿Funciona lo cognitivo-conductual? Claro que funciona y muchísimo, pero para solucionar ciertas cosas necesitas mucha profundidad, la verdad. Es lo que les podría decir, dice profe, en las charlas médicas y congresos donde vemos salud mental siempre nos recomiendan derivar a cognitivo, exactamente porque es lo rápido y lo que te va a funcionar 100%. Y aparte, eh, como en las otras terapias trabajas mucho con lo abstracto, es difícil que las personas perciban a qué van a terapia. En lo cognitivo conductual, por estas tareas constantes que dejas, la persona siente que está avanzando en la terapia por ese tipo de tareas, ¿sí? Pero sí les podría decir, ya teniendo muchos años dedicándome a esto, que hay problemas que en lo personal considero que te va a ayudar lo cognitivo conductual, pero el problema sigue ahí. O sea, tú lo notas, tú lo ves en las personas, dices, al fondo no has cambiado, cabrón". O sea, sí, ciertas cosas conductuales, pero hay cosas de origen que dices, ay, cabrón, es que tienes que profundizar y lo que tú no quieres es sentir ese dolorcito que se siente en terapia de, tenemos que hablar de tu papá, cabrón, y tenemos que hablar de lo que se siente que tu papá te haya abandonado, no que se lo digas así al paciente, no, así se los estoy refiriendo a ti, a ustedes, perdónenme. Entonces, las personas no quieren eso, no quieren Oiga, eso. profe, perdón que lo interrumpa. Ah, Ahorita que está hablando de ese tema, y eso está bien porque digo, a lo que yo estoy entendiendo o lo que me está como transmitiendo, es como que queremos o quieren como evadir, ¿no? O sea, evadir la realidad en cierto punto para no, o sea, que quieren como esquivar eso que usted dice de que no quieren que les duela. sí, sí, es que aceptar la realidad es de las cosas más fuertes en la vida. O sea, no les digo que en general, pero por ejemplo, si alguien no lo quiso mamá, pues es fuerte aceptar que mamá no me quiso, cabrón. Y duele, cabrón, porque va a ser algo que te va a mover un chingo y te va a doler, pero a la larga tú creces con eso. Pero no quieres, la gente no quiere experimentar dolor. De hecho, hay una frase, la gente prefiere sufrir que el dolor. O sea, prefiere. Entonces, nunca va a haber una sanación, o sea, por ejemplo, nunca va a haber una sanación emocional, entre comillas, como por así decirlo. Ándale, o sea, ¿tu conducta va a cambiar? Sí, porque es lo que hace el conductismo y lo cognitivo conductual, pero en el fondo vas a traer ese vacío y ese Sí, vacío claro. no se quita nada más cambiando de conducta, sino se trata profundizando en la herida, ¿sí? Entonces es como imagínate los médicos hay ciertos procedimientos que tienen que hacer que, campeón, te va a doler, cabrón, pero si no lo hago, te vas a terminar muriendo. Entonces, tú decides qué Ujú. quieres. Si quieres así te dejo para que no te duela, pero te vas a terminar muriendo. Hay gente que metafóricamente prefiere morirse
a experimentar un poquito de dolor. Nosotros los psicólogos tenemos una frase que es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hay gente que prefiere, o mejor dicho, que no le gusta experimentar dolor, entonces por eso me mantengo en una relación que ya no da para más, porque prefiero, ya conozco los pleitos que tengo con mi pareja y prefiero eso constantemente al dolor de vivir un tiempo solo. Vivir solo duele cuando ya tienes una relación de pareja. Yo en lo personal les comparto, me acabo de separar hace poquito, tenía una relación de 4 años viviendo juntos y tengo poquito que me separé. Los 3 primeros días, no les voy a mentir, los 3 primeros días yo volví a experimentar la libertad y da miedo, cabrón. Y se empieza a pensar, me voy a morir solo, esto, lo otro, y la gente le tiene miedo a eso. Ahorita, si ustedes me preguntan, maestro, ¿cómo se encuentra? Pues, y ahorita me salí, me fui a comprar algo de cenar y le estaba comentando a un amigo, cabrón, extrañaba esto. O sea, la libertad de decir, quiero cenar esto y no tengo que dar explicaciones de por qué quiero cenar esto, bla, bla, los típicos pleitos. Digo, y obviamente, ¿me dolieron los primeros 3 días? Claro, pero no toda la gente está dispuesta a ese pequeño dolorcito que necesitas experimentar, ¿sale? Eh, Emanuel, que ya te tengo tiempo ahí con la mano levantada, discúlpame. Maestro, por lo que estoy viendo, las peleas que tienen los psicólogos con los modelos es parecido a la gente que se pelea con el iPhone y el Android o PlayStation y Xbox. Ok, excelente analogía, Manuel. No lo había pensado así, pero gracias. Sí, sí, o sea, a mí en lo personal no me gustan esos pleitos. De hecho, yo siempre se lo decía a los maestros. Digo, no entiendo ese escupir para arriba. Si yo hablo mal del psicoanálisis, hay cosas que la gestal no puede solucionar y que el psicoanálisis me va a ayudar. No para que yo lo aplique, otro colega psicoanalista y ahí derivo. Pero si yo hablo mal del psicoanálisis, hablo mal del cognitivo conductual, hablo mal de toda, o sea, que digo así tal cual, ninguno sirve más que estoy escupiendo para arriba. Es como que imagínense otra vez, perdónenme porque hay mucho médico aquí, o bueno, más o menos, no sé qué tantos, pero hago esta analogía, ¿no? Imagínate, es como que el cirujano te dice el médico general no sirve, el médico general dice el partero no sirve. Pues, cabrón, pues estás escupiendo para arriba, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar hablando mal de algo que es parte de, ¿no? Yo siempre comparo los psicólogos, o sea, los psicoterapeutas, perdónenme, para no englobar a todos, y no todos, ¿eh? Repito, y no todos, pero los psicoterapeutas muchas veces yo lo relaciono con los maestros. Hay veces que es una lucha de egos tan grande que nada más quieren demostrar a ver quién es el que sabe más y digo, se supone que queremos ayudar a las personas, no queremos demostrar que yo sé más que tú, que mira que esta teoría que, pero desgraciadamente muchas veces, y eso tú ya lo encuentras cuando llegan al nivel de maestría, ya las personas con el nivel de maestría en psicoterapia, no digo a las personas en general de otras carreras, no sé si pasen otras carreras, pero en psicología sí te puedo decir que ya se convierten en algo muy elevado y ya todo mundo lo ven como por debajo del hombro y tú no puedes hablar de esto, tú no puedes hacer esto. Y ese es un problema, ¿sabes? Emanuel, pero es una excelente analogía. Sí, es un pleito estéril, yo así lo menciono, ¿no? No tiene sentido. Dime, Sandra, perdón, y ahorita voy contigo, Salvador. Bueno, más que nada es como una recomendación, ya que en mi experiencia personal estuve asistiendo a terapia con diferentes psicólogos, pero hasta que llegué con una terapeuta es cognitiva conductual, yo Ajá. siento que sí hubo muchos cambios en mí, pero en mis conductas, o sea, la disciplina y cosas así como que pues sí, pero desde que empezamos a ver el tema de psicoanálisis, como que sí sentí que cosas me movieron, de que, ok, siento que todavía me faltan cosas por trabajar, pero no sé si lo mejor sería ir con un psicoanalista o con un gestal. O sea, ahorita tú mencionas algo y gracias, Sandra, por comentarlo, ¿no? También muchas cosas, o sea, también depende de la problemática, hay cosas o hay modelos que son más fáciles de trabajar ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita que dice la disciplina. Si eres una persona indisciplinada y tú no quieres, es así como, ¿sabes qué? Mi vida está bien, yo no me siento mal que con papá, con mamá y estos rollos. Yo lo que necesito es disciplina, por ejemplo, un procrastinador. ¿Sabes qué? Pues ve con un cognitivo conductual, pero no necesitas, a lo mejor tu situación no requiere una profundidad así y tú ahí sí requieres lo rápido, sí, como te lo puede dar lo cognitivo conductual. A lo mejor si ya es algo más profundo,
¿sí? De sanar mi relación con papá o mamá, pues ya depende qué es lo que quieras, ¿no? Para eso está el psicoanálisis, el humanista o el gestal, ¿no? Pero todas las corrientes que nosotros estamos hablando aquí, yo les diría, todas funcionan. Hay algunas que en algunos problemas en específico van a funcionar mejor que otras. Y eso también es de nosotros quitarnos el ego, ¿saben? De decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas con tal persona que tiene esta corriente porque conmigo tal vez voy a profundizar demasiado y se va a perder el tiempo y a lo mejor tú lo que requieres es algo rápido, ¿sí? Como dice, dime, Salvador, perdón. Era más bien respecto a lo que preguntó Ruth, Ajá, me hizo recordar un poquito, digo, y saco el tema de lo que yo hace mucho estuve en una agrupación, se recuerda que le había dicho, ajá, y ahí lo que nosotros decíamos era, o que se decía que ahora entiendo mucho de lo que es esto. No, como dice usted, por ejemplo, una persona que no lo quiso su mamá o que fue violada, o sea, todo el tiempo van a vivir con eso en su cabeza a final de cuentas, pero o sea, ya es más, no es lo mismo eh, recordarlo y llorarlo, 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 a ya sacarlo y superar, bueno, no se puede decir superarlo, más bien como que ya no duela, podría ser eso, porque sí me da porque era lo que nosotros, bueno, allí en la agrupación era cuando nosotros buscábamos el porqué de las personas, el por qué se drogaban, el por qué nosotros, bueno, en la agrupación se manejaba, por ejemplo, eres drogadicto, eres alcohólico, eres enfermo emocional, y etc, etc. Pero el por ajá, qué eras enfermo emocional o por qué llegaste a ser un alcohólico o por qué. Entonces, cuando escarbábamos entre todos esos a lo que yo siempre he visto es como una pelea entre la psicología junto con ellos, que mi hermano siempre me lo decía, que el psicólogo siempre estaba en contra de ese tipo de terapias ajá, cuando ellos sacaban el por qué, que a veces eran cosas muy, muy, muy insignificantes que desde chiquitos, a mí me tocó conocer, por ejemplo, la historia de un chavo que, porque no le dieron un carrito Hot Wheels cuando estaba chiquito, ajá, dijo que su papá no los quería, que eran los peores del mundo, y se empezó a juntar con gente que, pues que lo entendía, por así decirlo. ok, Y esa gente lo llevó a la drogadicción y, o sea, y tú dices, no manches, o sea, por una cosa tan pequeña te fuiste por otro lado, ¿no? Cuando ajá, ya lo sacan, ya cuando lo expresan, lo lloran, pues ahora sí que viven el trauma que traían, ajá, ya no es lo mismo que te lo cuenten 2 o 3 veces, o 3 días o un mes después, porque ya no lo sufren. ok, Es a lo que, no sé, es a lo que le entendía a Ruth, ujú. en cuestión de que, o sea, no hay no se olvida, pero sí se llega como a superar, pues sería Sí, exactamente, porque digamos que es imposible de que olvides, a menos de que tengas un problema ya, que hayas sufrido un golpe, una cosa de esas situaciones que te afecte ya alguna zona del cerebro específica, tú no vas a olvidar, ¿sí? O sea, es imposible esto que dicen, voy a olvidarme de mi ex, no te vas a olvidar de tu ex, ¿sí? La situación es que lo vas a sanar, por así decirlo. Y por ejemplo, el psicoanálisis te daría una explicación a esto que tú preguntas, Salvador. El asociacionismo te dará otra explicación, la gestal te dará otra explicación, el cognitivo conductual te dará otra explicación. Y eso es importante que ustedes, qué bueno que ahorita lo sacaron, ¿no? Para que entiendan como de qué va la materia en general, ¿no? De que ustedes sepan que todas estas psicologías sirven y lo que estamos viendo aquí ahorita es, en la materia, es la manera en que cada psicología explica las cosas. Va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el asociacionismo estamos hablando de ideas, en el psicoanálisis, si se fijan, hablábamos de consciente, inconsciente, en la gestal vamos a hablar de percepción, en el humanismo vamos a hablar de la autorrealización. Entonces, todo depende, es cualquier problema te lo pudiera solucionar. Obviamente hablando de problemas psicológicos, te lo puede solucionar cualquier corriente. Solamente que cada corriente tiene su manera, tiene su camino, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que checar.
qué camino es el que a ustedes les gusta más, va más con ustedes, con su personalidad. Y eso es, cualquier corriente puede tratar niños, sí. Sí, y qué bueno que, por ejemplo, lo preguntas, Violeta, porque, por ejemplo, para que se den una idea, yo trabajando en PGR, sí va a haber cosas que ciertas corrientes no puedes o no es lo mejor utilizarlas. Por ejemplo, yo en PGR no puedo ir con humanismo. O sea, yo me tengo que sacar el humanismo en PGR porque en algún punto yo me meto con 30, 40 delincuentes y estoy solito ahí con 30, 40. Si yo voy con humanismo a hablar con esos 30, 40 que estoy en un lugar cerradito, ahí quedé. Ahí quedé. Entonces, por ejemplo, ahí yo les diría, el humanismo ahí no va. ¿Por qué? Porque si yo quiero aplicar humanismo en esos 5 minutos, en esos 20 minutos, me van a matar, cabrón. Y entonces ahí más bien aplicaría otras cuestiones. Entonces, la mayoría de cosas sí se pueden tratar con todas las corrientes, pero hay ciertos momentos o ciertas problemáticas que tú luego vas a identificar. Híjole, si utilizo esta corriente, puede haber un problema. O sea, un problema me refiero como esto, ¿no? En cuestiones de delincuentes, el humanismo, la verdad, no iría. Ojo, y esto es muy importante. Teóricamente alguien me puede alegar, maestro, sí se puede el humanismo y que no sé qué, y que hay que ser humano con el delincuente y que no sé qué. Y te digo, muy bien, te voy a llevar, te voy a pasar conmigo y te voy a decir, órale, aplícame el humanismo aquí. A ver cómo, porque en teoría, sí, pareciera que pudiéramos aplicar humanismo ahí, pero yo te diría, en la práctica, te van a matar. Te van a matar, ya me ha pasado, ¿no? Ya he experimentado ciertos problemas, no específicamente en PGR, pero por ejemplo en un centro de integración, para que ustedes se den una idea, alguna vez me equivoqué y me clavaron un cuchillito, ¿no? En el abdomen. Entonces sí es muy importante detectar tú cuál es el mejor modelo para ciertas ocasiones, porque si te casas también, y esa es una de otras cosas que yo tengo un problema con la psicología, al casarte con un modelo. O sea, para todo lo que voy a hacer, no me refiero a terapia, sino de otras cuestiones en general, casarme con ese modelo y todo quererlo solucionar con ese modelo. Porque luego también tengan una cuestión muy importante. Yo por ahí les recomiendo que se lean a Karl Marx, a pesar de que está muy satanizado hoy en día y que te dicen que es comunista y que todos estos rollos y el socialismo, el comunismo, bla, bla, bla. eh, Tengan mucho cuidado porque la educación se convirtió en un negocio, ¿no? Entonces hoy en día te van a vender que te tienes que especializar. Y yo se los puedo decir porque lo veo todos los días en las escuelas y en otros lados. De repente llega el especialista de no sé qué y ni domina lo que supuestamente se especializa, y si le preguntas de otras cosas de su carrera, no, porque él se especializó en tal cosa. Entonces, ni dominas lo que supuestamente tiene la especialidad y tampoco sabes de otras cosas de tu carrera. Y por ahí muy importante, ¿no? Esta parte, si tú te casas con una teoría, es limitarte, ¿eh? Quitando nada más el proceso terapéutico. Ahí en el proceso terapéutico sí les diría, sí sigan un modelo, porque sería un poco ético de mi parte decirles, mézclenle, ¿no? Pero en general en la psicología, no se casen con un modelo. Y por ahí acuérdense, de hecho, Brenda Russell les dice que, y Descartes también lo dice justamente con Descartes que estábamos tocándolo, y ahorita voy contigo, Daniel, lo primero, esto de la duda metódica es muy importante para ustedes como psicólogos, porque de hecho Descartes te dice que al primero que tienes que cuestionar es a las personas que más admiras, no a las personas que criticas. O sea, por ejemplo, con este caso que me decía, se me va ahorita el nombre, que me decía, mi compañera critica el psicoanálisis. Yo le preguntaría a tu compañera, ¿con qué método? Y creo que me dijiste el cognitivo conductual. Ok, con el cognitivo conductual debería ser con la teoría que debería ser ella más dura, porque es lo que más le gusta. Y entonces puede estar sesgada, puede estar nublada por un gusto, por una creencia, ¿no? Y eso que no me gusta, leerlo más. Y por ejemplo, hoy en día, no me quiero meter en temas religiosos, pero hoy en día el joven no cree nada.
Entonces, yo muchas veces le cuestiono al joven, pero para hacerlo caniquear, no porque yo sea católico, cristiano, judío, etcétera, y que me dicen, es que esto, lo otro, le digo, ¿ya leíste la Biblia? Me dice, no. Digo, entonces, ¿por qué estás criticando algo que no has leído? Le digo, tienes que leer las cosas para criticarlas y leerlas a profundidad. Le digo, entonces, porque si no leíste algo y nada más lo criticas, eso es un ataque, eso no es un debate, eso es justamente te estás convirtiendo en lo que estás criticando. Es una creencia, no es conocimiento. Entonces tengan cuidado con esa situación, ¿sale? Un psicólogo tiene todas las corrientes, especialista en... Sí, o sea, un psicólogo, Katy, para responderte porque esa pregunta es importante, ustedes aquí van a ver diferentes teorías y yo les recomendaría, pónganse a leer de todas. Sí, te vas a especializar en una si quieres dar terapia, ¿ok? Porque vas a seguir un modelo, pero tú deberías conocer de todas las teorías. O sea, te lo pongo así de sencillo, Katy. Yo me casé, entre comillas, por decirlo de una manera, con lo gestal. No te podría estar dando clases ahorita. ¿Por qué? Porque te tuve que haber explicado el psicoanálisis. Y si yo me caso con la gestal, no entendería nada de psicoanálisis. Entonces no te podría dar la clase de psicoanálisis. Ya no alcancé. En la asesoría te voy a hablar del conductismo. Si yo me caso con la gestal, no te podría dar clases de conductismo, porque me casé con la gestal y no sé nada de conductismo. Eso sí les puedo decir que habla muy mal, en lo personal yo lo veo así, de un psicólogo. Que nada más sepas de una corriente y no sepas teóricamente qué onda con las demás corrientes, que no sepas qué hacen las otras corrientes, qué hacen los otros modelos, que teóricamente no sepas la base de todas las corrientes, ¿sí? Entonces, sí debes de conocer teóricamente y tener conocimiento de qué se hacen en otros modelos y corrientes, que no son lo mismo, ¿sí? Este, pero ya si tú quieres dar terapia, sí te debes especializar en un modelo, porque así te lo marca lo ortodoxo, por así decirlo, de la psicoterapia, ¿ok? Pero es lo que yo les diría, pues, o sea, sí tienes que conocer de todas las corrientes. Yo sinceramente no confiaré en un psicólogo que no me sabe de, así te lo pongo, de conductismo. El conductismo es básico para un psicólogo, o lo que ya les he dicho antes, el humanismo. Psicólogo que no sea humanista de cajón, entonces, ¿qué está haciendo de psicólogo? Porque todo psicólogo debe traer el humanismo, pero ese ya de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa el ser humano, ayudar al ser humano, ¿sí? Entonces, es lo que yo les podría decir, o sea, a eso me refiero con que no se casen con una corriente, porque luego nada más estudias una corriente y no sabes de lo demás, te vas a limitar, ¿eh? Yo les puedo decir, por ejemplo, en clases específicamente presenciales, hay veces que utilizo demasiado conductismo, porque lo tienes que utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque para controlar grupos muchas veces lo necesario es el conductismo, si no el grupo se te sale de control. Y entonces, si tú no sabes utilizar el conductismo, entonces, ¿en qué momento, cómo te fue ahí en la carrera, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, es lo que les podría decir. Espero haberles dado un poquito de luz respecto a esos temas. Dime, Daniel. Sí, mire, mi pregunta es más que nada como en ocasiones cuando me imagino que de pasar, va una persona a terapia y esa persona hizo algo poco ético, o no sé, un delincuente, vaya, no sé, Ah, te alguna, entiendo. Ajá. entonces, hay uno como psicólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque si uno va en contra de su ética, o sea, si lo que hizo esa persona va en contra de la ética, ¿qué es lo que debe de hacer uno? Denunciar, pero estamos yendo en contra de nuestra ética profesional, de que tenemos que pues, respetar lo que él está diciendo y guardar pues, el silencio de, que corresponde de decir, ah, pues, me lo estás contando en confidencia. Ajá. Entonces ahí es donde entra mi duda, porque si alguien hace algo que, ok, no afectó tanto a la sociedad, digamos así, pero va en contra de mis principios, Ajá. ¿ahí Ok. cómo lo manejaría? Bueno, aquí es un tema interesante. De hecho, creo que van a llevar una materia de ética. No es lo mismo la ética que la ética profesional. Por ejemplo, para empezar, ¿no? No es lo mismo, te repito, la ética que la ética profesional. Son dos cosas
un poquito diferentes, no tan alejadas, pero no son lo mismo. La ética, por ahí Pichón de Rivière tiene la definición que más me gusta de ética, que te dice, eh, si tú quieres saber si algo es ético o no, es si le haces daño a otra persona, lo más seguro es que no es ético. Eh, y la ética se enseña, no se teoriza. O sea, normalmente así son frases que a mí me gustan mucho referente a la ética. Aquí en cuestiones importantes, digamos que tú lo vas detectando, ¿eh? Tú vas detectando en el proceso terapéutico cuando una persona se va yendo por esos lados. O sea, tú no les puedo decir exactamente cómo, pero tú ya vas sabiendo, vas detectando eso, se siente, ay, esta persona me va a confesar ahorita algo, mató a alguien, violó a alguien, etcétera. Matar difícil, ¿eh? Pero sobre todo una violación, papás que violaron a la hija, etcétera, sí les puede llegar a pasar más seguido, que estén en terapia y ay, este muchacho o esta muchacha me va a confesar que violó a alguien. Y dices, ok, mi responsabilidad moral, que no es lo mismo que la ética, sería denunciar a la persona porque hizo algo que atenta contra la vida, que es violar a otra. Entonces aquí lo que yo te diría, y no quiere decir que así se tenga que hacer, porque también ahí entran decisiones personales y ahí tienes que formarte tú con tu propio criterio. Lo que yo hago normalmente, y esto lo aprendí en PGR, porque normalmente a mí me llegaban personas para declaraciones conmigo, pero no declaraciones legales, sino iban a hablar conmigo cuando yo ya detectaba que la persona me iba a confesar algo, yo le tenía que aclarar. Quiero que sepas, así les decía, quiero que sepas que si tú ahorita mismo me confiesas algo respecto a que le hiciste daño a otra persona, mi responsabilidad es denunciarte. Entonces, ya tú decides si quieres seguir con lo que me vas a decir o no. Es decir, yo ya le estoy avisando de antemano a la persona que si me confiesa algo de esa índole, mi responsabilidad es denunciarlo. Entonces ya sabrá la persona si lo dice o no lo dice. Si lo dice, yo te diría, mi responsabilidad ya es denunciarlo. Ahora, hay una paradoja ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que tú como terapeuta, las personas se enteren que tú estás diciendo lo que un paciente te está confesando en privado, quizá ahí pierdas bastante puntos como terapeuta si no sé qué tantas personas te sigan consultando, porque es algo normal que las personas, aunque no hayan hecho algo ilegal, digan, oye, si este cabrón denunció a tal persona, pues ¿quién no dice que va a ir a contar lo mío? ¿No? Entonces es muy importante que tú aclares como ese tipo de situaciones. Yo te diría como esa parte, ¿no? Igual le puedes preguntar a otros maestros si a ellos alguna vez les ha tocado la situación. Yo normalmente que sí me ha tocado esas situaciones, es lo que hago, ¿no? Eh, sí, me lo comentas. Y hay que aclararles hasta la parte legal, ¿no? Porque luego muchas personas piensan de que ya pasó 5 años, ya no me pueden hacer nada, sobre todo en cuestiones de violación, ¿no? Y las violaciones tienen un cierto tiempo de que pueden pasar 5 años y aún así te van a detener, campeón. Entonces hay muchas personas que también ignoran ciertas cosas legales que hay que aclararles. Es lo que yo les pudiera decir, ¿no? Dime, Jaime, perdón. Buenas noches. Sí. Yo tuve un caso cuando estaba practicando en un hospital público, Ajá. de que me tocó atender a un adulto 45 años Ujú, en sala de urgencias y sobre la marcha me platicó cierta situación. En el hospital público por ley se tiene que hacer expediente y por ley tenemos todos los datos. ujú, Yo acudí en ese momento al jefe de consulta para saber qué es lo que era correcto y pertinente. Y dice,
Tu obligación como médico es quedarte callado. Tú tienes un juramento y tú tienes una responsabilidad médica que nosotros hacemos de que no vamos a predicar nada de lo que en consulta se escuche. Y él como paciente se apela a que estaba en consulta para Ajá, liberar, si tú quieres, la conciencia, te usó como tribuna, te chingaste. Si ajá. empiezas a detectar algo que no te gusta, en ese momento, ¿sabes qué? No soy el indicado, vaya a psicología y ya será otro tema. Pero cuando empiecen con esos temas, tú ni te metas. Ujú. Entonces, Entonces, a nosotros sí, la ley nos obliga a quedarnos calladitos. ajá, Incluso es el secreto profesional que le llaman y nosotros nos pueden demandar si abrimos la boca. ujú. Entonces, ahí fíjense, ahí tienen ya otra, ¿cómo se dice? Otra visión. Gracias, Jaime, por compartirlo. O sea, porque es un tema que le repito, hasta que no lo experimentas y entra tu criterio. Lo que sí es muy importante es que lo que les diría, y ahorita me lo hizo recordar Jaime, no mezclen moral y creencia con su profesión, ¿ok? O sea, con la profesión hay que regirse éticamente, no moralmente. No son lo mismo, ¿ok? Pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. La ética va muchísimo más allá, que la moral, ¿sí? Entonces, sí, o sea, es que es un tema un poquito complejo. Yo te diría que ahí va tu criterio, porque acá en psicología, por ejemplo, eh, legalmente y también depende de cada país tiene sus leyes, ¿no? En algunos lugares, lo que tú le dices al psicólogo, así como dice Jaime con el médico, no se toma legalmente como una evidencia. Ahora, si es por una orden de un juez, ahí sí les diría, orden de un juez te manda a llamar a declarar, pues tienes que ir a declarar, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en Estados Unidos sí te pueden meter a la cárcel si el juez te manda llamar a hablar para que declares y falseas tu declaración, allá sí está penado. Pero no sé, ahí sí podría decir que desconozco aquí en México cómo se maneje legalmente la cuestión, pues sinceramente a mí nunca me ha tocado ese tipo de situaciones. A lo más que he llegado, o sea, en PGR lo manejaba, pero pues ahí en PGR es por cuestiones laborales, es muy diferente a la terapia. A lo más que he llegado, por ejemplo, es hacer cartas para divorcios, cuestiones de manutención, etcétera, y todo este rollo. Hay veces que sí me piden cartas donde yo tengo que redactar un diagnóstico y aclarar el tiempo del proceso terapéutico, el costo de la terapia, etcétera, etcétera. Y esa carta, se la entregas a tu paciente y el paciente obviamente se la entrega al abogado y ya el abogado sabe lo que hace con ella. Por cierto, esa carta se cobra cuando les lleguen a pedir esa carta, ¿ok? No es algo que haces así de gratis, es algo extra a la terapia. Pero por ahí ustedes, les repito, van a tener, porque son cosas que siento que llevan mucha profundidad de explicación. O sea, ahorita quisiera hablarles de moral, de ética y darles la explicación de qué es la moral, qué es la ética, qué es la ética profesional para poder tener un mayor contexto sobre la pregunta que hiciste, Daniel, para que ustedes también tomen sus propias decisiones, siempre y cuando no falten a su código ético, como lo menciona Jaime, porque pueden decir, yo mi criterio es este, pero tengo un código ético y yo voy a seguir mi código ético. Pero sí es muy importante que en lo profesional se saquen un poquito sus creencias, un bastante, porque si llevan sus creencias a lo profesional, de sí o sí se van a equivocar. O sea, se van a equivocar. Simplemente imagínate que te confiesan una violación eh, y tú ya el violador lo ves como un animal y lo quieres, imagínate que dices, ojalá le corten el pene y ya lo dejas de ver como paciente, ya lo estás viendo como otra cosa, estás dejando de actuar como psicólogo, etcétera, etcétera. Es difícil, esa es la parte difícil, ¿ok? Por ahí, Violeta, que me preguntas, o si fue Violeta o fue Xochitl. Ah, Xochitl, perdóname, que me dice libros de conductismo.
Este, el primero es de Pavlov, el segundo es de Skinner. El día lunes que la asesoría queda a las 9, igual que que la otra vez, les voy a hablar lo que me faltó de conductismo, que está muy sencillo, pero igual sí quiero hablarles unas cosas de conductismo para que ustedes vean cómo es el conductismo y se den cuenta que, por ejemplo, es muy aplicable el conductismo. De hecho, lo estamos aplicando constantemente, nada más a lo mejor sin darnos cuenta, pero para que vean cómo es muy, muy aplicable el conductismo y que les va a servir muchísimo la cuestión del conductismo en todo momento, en su vida profesional, pero también en su vida cotidiana. Vamos a ver a Pavlov y vamos a ver a Skinner, son dos personas muy importantes, más Pavlov. Pavlov fue premio Nobel de Medicina, para que se den una idea, muy importante Pavlov. ¿Qué otra cosa? Pues eso lo veríamos entonces el lunes en la asesoría y también para explicarles lo de el foro, ¿ok? Lo del foro, por ahí que me lo preguntaban, nada más para que lo sepan, la pregunta del foro se supone que ya la tienen que poder visualizar, ¿ok? Les repito, ya la tienen que poder visualizar. Me quedan 2 minutitos, déjenme ver si alcanzo antes de despedirlos para de una vez que quede claro dónde pueden encontrar y cómo contestar el foro. Déjenme proyectarles nada más y ya nos vamos para no quitarles más tiempo. Miren, aquí rápidamente les proyecto la plataforma. Para contestar el foro se vienen acá evaluación y en la parte de semana 4, aquí viene foro. Ustedes le dan clic aquí a foro y aquí en esta parte, si se fijan, creo que a ustedes no les salía esto, a mí sí, desde el inicio. Y aquí ya yo les publiqué, se supone, la pregunta. Algunos me mencionaban que les llegaba por correo. Me imagino que les llegó por correo porque lo publiqué. Entonces ustedes aquí le dan en pregunta del foro, le dan clic y aquí ya trae la pregunta. Aquí viene el caso. Este es el caso que ustedes deben de leer. Y esta es la pregunta, en esto donde ven el puntito, es la pregunta que deben de contestar. ¿Ok? Técnicamente el foro nada más vale 1 punto de su calificación. ¿Ok? Entonces, es algo más como una actividad que más como parte de su calificación. Aquí dice 10 puntos, pero eso si lo traducen al porcentaje ya de calificación total es un 1. ¿Ok? Entonces es más una actividad, pero aún así, les pido que lo contesten. Acuérdense, es contestar la pregunta y más aparte, es responderle a un compañero su participación. Así lo van a encontrar para ustedes responder esta pregunta, que es la que viene aquí. Les repito, este es el contexto que tienen que leer y aquí es la pregunta que tienen que contestar. Para responderla le tienen que dar aquí en responder réplica. Le van a responder en réplica, les va a salir este cuadrito y aquí ponen su respuesta. Y le dan, muy importante, una vez que pones aquí tu respuesta, le das enviar al foro. ¿Vale? Y acuérdense, después tienen que también contestar o contestarle a un compañero. Si lleva referencias APA, ¿vale? Aquí en esta parte que dice rúbrica, aquí les dice qué es lo que se les va a calificar. Tu redacción, si respondes realmente la pregunta, si se nota que comprendiste la situación, si está fundamentada tu respuesta y que lleve citas con referencia APA, ¿sale? Entonces, muy importante, ustedes la responden. Tienen hasta el próximo domingo. Déjenme darles nada más la fecha antes de irnos para que no se vayan a confundir y no haya confusiones. Tienen hasta el domingo 3 de noviembre para contestarla. Ok, les repito, es hasta el domingo 3 para contestarla porque es una actividad de semana 4. Ok, Diciembre, maestro. ¿mande? Sí, perdón, ¿qué dije? Diciembre. Diciembre. Sí, discúlpeme, gracias. Perdón, de diciembre. ¿Sale? Entonces, una actividad de semana 4, tienen hasta el 3 de diciembre para contestarla. Y ya, nada más que si necesitan leerlo de semana 4 para contestarla, porque les preguntan específicamente de gestal. La pregunta no la hice yo, ella viene precargada en el foro para que no vayan a pensar, pinche maestro es gestal y por eso puso una pregunta gestal. No, ya venía precargada la pregunta, curiosamente, con la corriente gestal. ¿Sale? Si alguien quiere contestarla de una vez, la puede contestar. Si se quieren esperar a la clase del jueves y tener un poquito más de información, etcétera, se pueden esperar. Eso ya es decisión de cada quien.
El día entonces, el lunes a las 9 los veo para la asesoría, específicamente nada más para rematar lo de conductismo que no vimos. Quien no pueda, ya saben que lo grabo y se los mando al grupo. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra duda, comentario, aclaración o mentada madre. ¿Todo bien? No, profe. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces los vería el día lunes a quien pueda, y si no les mando la grabación, como les menciono, y los vería ya los que puedan hasta el día jueves. ¿Sale? Muchas gracias, compañeros, por haber estado aquí. Los quiero mucho. Nos vemos. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.